Bien, tenemos una tremenda invitada nuevamente aquí en Mucho Gusto, nuestra querida compañera periodista de investigación de lujo, Laura Landaeta. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me dan ganas de preguntarle a Laura todo del festival, de política, de policial, judicial, de todo. La Laura tiene un registro Oye, bien antes amplio. que nada quiero solidarizar con ustedes. Encuentro última la picantería que les hicieron en la gala. Yo creo que se perdió el sentido de la televisión colaborativa, que era una de las grandes ventajas que tenía el Festival de Viña, así como se perdió también el sentido de la televisión para el público, luego de ver a la gente encerrada en esas 4 rejas, como si estuvieran en un zoológico, Se especuló sin algo. poder apreciar la gala. Creo que este año el festival ha perdido mucho, y entre una de esas cosas, y la más importante, la dignidad. A los colegas no se les trata así. Así que toda mi solidaridad con ustedes. Gracias. Cariñosa. Fíjate que se especuló mucho respecto de ¿Qué pasó? qué pasó con la gente, ¿ah? Y un grupo de personas, no me cuento entre ellas, no es lo que yo creo, pero lo que sí se dijo era que era un diseño para proteger de alguna manera la figura de Tonka Tomisic. Bueno, lo que yo pude averiguar durante la semana pasada, tuve la suerte de encontrarme con un par de personas casualmente de la organización, es que precisamente fueron decisiones que se tomaron para resguardar la imagen de Tonka. Y ahí es donde uno se pregunta si no será demasiado. O sea, habría sido mucho más fácil no haber contado con ella que haber relegado a la gente desde... Yo recuerdo desde el año 2012, cuando Chilevisión empieza a hacer estas galas con el público como protagonista. Una de las gracias que tenía la gala era que tú podías llegar temprano, quedar en una galería cercana y disfrutar del evento, porque el evento era para los viñamarinos. Me sorprende que la alcaldesa de Viña haya permitido hacer una gala en esas características. Pero a ver, tú dices que te encontraste con gente de la organización. Sí. Y que esas personas te dijeron que parte de la logística de dejar a la gente afuera fue para que no hubiese un momento incómodo con la animadora. Sí, ¿Sí? totalmente. Pueden decir que tiene que ver con el comportamiento social que ha tenido el país después del estallido, pero no, fue una manera de blindar a la animadora. Es más, un animador de Canal 13, me reservo su nombre, por razones evidentes, también interpuso una queja en Relaciones Públicas por el nivel de presión que tenían figuras ligadas al festival por hablar y limpiar la imagen de Tonka Tomisic en los últimos días. O sea, le pidieron a los animadores o a ¿Serio? comunicadores de Canal 13 que... Y no solo de Canal 13, yo me imagino que a lo mejor pudieron ver la entrevista de Eduardo Fuentes victimizando a Tonka Tomisic, diciendo que lo ha pasado tan mal, que ha sufrido tanto, todo esto previo al debut de su programa. No la leí. En un medio escrito, no me acuerdo cuál era, pero si lo Pero el googlean en canal dirección lo van a le encontrar. pide, es que me estoy, como dice César, estoy desayunándome. Estamos desayunando. Pero, ¿sabes qué? Te creo, pero yo no tenía ningún sorprende. antecedente. No es tan sorprendente porque el canal le pidiera... la cantidad de plata que se maneja en un evento como este, en auspicio, en la puesta en escena, etcétera, es mucho lo que está en juego, es comprensible. Creo que habría sido mucho mejor por un tema de imagen y porque además ha sido una crítica social persistente, el nivel de impunidad que tienen algunas personas frente a la justicia en relación a otras. Habría sido una buena señal haber hecho que Tonka diera un paso al costado y haber puesto otra persona a animar. Sin embargo, tomaron el camino más difícil y ese camino evidentemente requiere resguardos. Y dentro de esos resguardos estuvo el hecho de que conductores tuvieran que salir a hablar, a desearle buenas vibras a la animadora, tanto en redes sociales como en algunas cuñas de los mismos noticieros, los mismos del programas, canal. a petición del canal. Oye, entonces, finalmente se genera como una especie de ola de impunidad donde todos están involucrados en situaciones que no necesariamente les acomodan. Y particularmente la persona con la que yo conversé me contó que había reclamado en Relaciones Públicas diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguimos tratando de hacer como que aquí no pasa nada? Si cada día aparecen más antecedentes. Uno puede tener una opinión personal acerca del nivel de participación o no participación de Tonka Tomisic, pero de ahí a salir defendiéndola en público cuando en mayo o junio vamos a tener un juicio y vamos a conocer todos los antecedentes que ya se han hecho públicos, es complicado, es complicado. Porque de alguna manera arrastró a todos en este tema, ¿no? O sea, animadores, animadoras de ambos canales que han tenido también que salir. Pero fíjate que esto un poco es Chile, por Laura. O sea,
Hay un fiscal que no quería investigar, que probablemente vaya a sacar algunas páginas de su acusación, canales que blindan, o sea, hay... No, y de hecho uno piensa o sea, es tan vergonzoso tener a alguien con ese nivel de cuestionamiento sometido públicamente por su propia voluntad, digamos, a aparecer en cámara en un programa, como es, no sé, tener clases de ética cuando hace una estafa millonaria. O sea, en el fondo es un país de impunidad y nos vuelven a demostrar lo mismo. El problema es que las figuras mediáticas uno las ve de manera diferente, siempre son un ejemplo, ¿no? Todas las figuras mediáticas, no solamente las televisivas. Sí. Entonces, uno esperaría un poco más de dureza con ellos como ejemplo para la sociedad, pero aquí, bueno, es todo lo contrario. Y esto calza perfectamente con lo que tú estás relatando en términos de el libro que vamos a conocer dentro de muy poquito. Estamos todos ahí muy expectantes. A propósito de figuras mediáticas como deportistas, como quienes hoy están en la justicia, encabezando también, no sé, la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, conductores o comunicadores también de televisión, que es parte también de lo que tú recoges. A propósito, decíamos de las nuevas revelaciones, de que el servicio de aduana se hace parte, el servicio de impuestos internos también comienza a hacerse parte en este caso. No, solamente hacer un poco la contraparte acá y también poner algunos puntos que a lo mejor podemos debatirlos, pero en estricto rigor, Tonka Tomisic no está siendo perseguida por la justicia. ¿O sí? No. Entonces y de hecho, bueno, es una de las cosas que las personas que estamos al tanto de la investigación, aunque creo que a esta altura bastante parte del país lo está, porque cada vez contamos más antecedentes, cuestionamos, ¿no? ¿Debería ser parte? Debería ser parte totalmente. O sea, yo sé que hay aquí un subterfugio legal que puede ser utilizado por una defensa de decir las parejas no están obligadas a declarar contra sus parejas, pero distinto es cuando tú en una escucha telefónica, por ejemplo, que sucede en este caso, la escuchas a ella dándole instrucciones a su marido. O sea, cuando ella le da instrucciones a su marido ya no es una simple espectadora, ya es parte de esto. ¿Eso tú lo escuchaste? Sí. ¿Tú escuchaste la voz de Tonka Tomisic al otro lado de la línea? Escuché la voz de Tonka Tomisic en 5 ocasiones. 2 de ellas son, una, la escucha telefónica que ya comentamos, que publicamos en Interferencia la primera semana, cuando ella le dice a él diplomáticamente que hay que hacerse el huevón. Otra es cuando él está hablando con un prestamista que está cobrando unos cheques que firmó ella, y ella le está dando instrucciones a él acerca de qué decirle a este prestamista, y esto se escucha en las escuchas. Y además hay 3 escuchas más que también son muy significativas, que van a estar contenidas en el libro, donde ella habla directamente. Pero bueno, pero si es así... Una de ellas yo ya la comenté una vez, que es cuando él le pide a ella que se saque una joya que está utilizando en televisión. Ahora, ¿por qué, si están todos estos antecedentes están en la carpeta, el fiscal no decide, digamos, perseguir a la animadora? Yo creo que el hecho de que exista esta razón legal que exculpa a las parejas es un argumento que moralmente cuestionable, pero legalmente válido, claro, legalmente válido. Entonces, finalmente, es decisión del fiscal qué camino tomar. Y una de las razones por las que a mí se me transparenta este contenido no es por amistad ni porque la persona me conocía o yo le caía bien o qué sé yo. De hecho, tú cuestionaste que te llegara. Claro, de hecho, yo cuestioné mucho cuando me llegó esta información y dije, yo necesito que me demuestren que esta información es real, porque a lo mejor me están haciendo caer en algo que no corresponde. Claro. Yo en esa época trabajábamos todavía en la red y yo recibía información delicada de muchos aspectos, entonces dudé. Pero con el tiempo entendí, porque la persona que me permitió tener acceso a esto me lo dijo varias veces, la única razón por la que nosotros recurrimos a ti para contarte esto es porque tenemos duda de qué va a pasar con la figura de Paribet y eventualmente con la de Tonka Tomisic. Ellos también estaban en esa duda moral entre hasta dónde se puede perseguir a Tonka. Sí se puede sentar que Tonka lo sabía, que tomó decisiones al respecto, que no era alguien que no tenía idea,
Pero Ella les lo ha preocupaba reconocido. mucho Paribet. De hecho, si ustedes no se olvidan, la semana antepasada, cuando son los allanamientos, Paribet ni siquiera estaba... Tenía orden de Claro, ni detención. siquiera estaba con orden de detención. Ah, fue después. Pese a que la carpeta decía claramente que era el principal receptador y productor de joyas. Desde el interior, si alguien los protege, es lo que tú quieres. ¿Qué presiones ha recibido o qué tipo de presión recibe el fiscal para que no... Mira, este persecutor que no estaría persiguiendo, digamos? yo quiero ser bien responsable en mis palabras porque no acostumbro a especular, menos cuando se trata de una investigación. Pero acá hay un par de antecedentes de algunas presiones, antecedentes que además, a ojos de quienes hemos podido observar la investigación, están bastante claros, porque yo se los decía la semana pasada, acá hay varias aristas que no han sido investigadas y que merecen, por la gravedad de los hechos, sobre todo considerando que esta es una red de amplio espectro que tiene involucrados muchos delitos dentro de ella, no solamente la receptación de joyas, también está el robo a mano armada, hay un homicidio, también está el tráfico de personas para ir a delinquir, menores de edad en su mayoría. O sea, acá se configuran muchos delitos. Entonces, uno habría esperado como periodista, como profesional y además como ciudadano que se hubiese abierto una carpeta investigativa, por ejemplo. Yo sé que uno no debe estigmatizar a las familias por los hechos de otros, ¿no? Es algo que acá se cuestiona permanentemente con respecto al rol de Tonka. Pero Estrella Dinamarca tenía involucrada a toda su familia en esta red. Se logra determinar la participación que tienen distintas personas de su familia y hay una arista que no se toma en consideración, que es un pariente de ella que trabaja en el Ministerio Público durante años y que vende joyas robadas en el Ministerio Público. Hay algunos antecedentes, incluso de personas que trabajan en el Ministerio Público comprando esta joya. Y ahí no hay una arista. ¿Pero cómo? O sea, si no hay... voluntad. Pero No si hay una arista investigativa, porque porque tú siempre puedes decir, a mí me encargaron esto y yo estoy en esto. Y podrías no abrirte a otras cosas o podrías hacerlo. No tienes la obligación legal, tienes la obligación moral de Respecto a hacerlo. la receptación de joyas robadas o de artículos robados, tenía una conversación súper interesante con gente que se dedica a joyas antiguas, que las compra en subastas afuera y las trae al país, en fin, y me ponían un ejemplo que yo no lo tenía idea, pero cuando tú empeñas una joya en la tía rica, nadie te pregunta dónde la sacaste. No. Entonces, el mayor receptador, decía esta persona, de joyas en Chile es el Estado de Chile. Porque es muy simple tener una joya robada, empeñarla, nadie te pide boleta ni factura donde la sacó, nada, sacas la plata y después que haya pasado por la tía rica, como que la blanquea. Como que la blanquea. Entonces, Porque hay un 90% más de personas que recupera eso. O sea, Ahora, gente que empeña algo en la tía rica, además lo para ser justos, la blanquea entre comillas, porque después de pasar por la tía rica no es que tú puedas ir y venderlo No, y ya tengas claro, una legalidad. claro. Pero tú podrías eventualmente dejarlo ahí y nunca más recuperarlo. Y llevarte la plata. Y te pagaron el valor del material, ¿no? Exacto, El peso en oro, el peso en plata, O sea, las piedras. compré etcétera. un reloj robado, lo llevo a la tía rica, lo empeño, me dan el dinero y nunca vuelvo a buscar el reloj. Y no tiene Ahora, que presentar papeles ni nada. Siendo justos con la realidad, creo que Chile está súper al debe en todas las políticas que tienen que ver con defensa y prevención del lavado de activos, del blanqueamiento. De abrir las cuentas bancarias. De abrir las cuentas, de hacerle seguimiento. Totalmente. Entonces, yo creo que el caso de la tía rica, como bien tú dices, es otro aspecto más... Oye, Laura, vamos a seguir hablando de este tema sin duda porque hay nuevos antecedentes. Queremos revisar una nota. Daniel Aguayo está justamente con estos nuevos antecedentes, quienes se han hecho parte de esta causa de los relojes. Mire. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. ¿A qué hora? A las 12, permiso. Gracias. Cualquier comentario lo voy a hacer después de la audiencia. ¿Se entregó o fue detenido? Yo la información que tengo es que están entregados. En orden, que haga pasar todo, pero no. Pero
Ahora la imagen es esta, es la imagen que no habíamos visto, no lo habíamos visto llegar, no supimos por dónde entró, por un acceso posterior, pero esta es la imagen del día. Que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero. No hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular. Me llama la atención que parece estar tranquilo, o sea, él habla Sí, se ve muy bien, tranquilo. se semisonríe, parece muy en su centro. Decidimos separar nuestras vidas. Reportajes MG. Se revelaron nuevos antecedentes del caso Relojes VIP. Documentos que tratan de la declaración de impuestos que realizó de manera voluntaria el hoy ex marido de Tonka Tomisic, Marco Antonio López. Estas declaraciones datan del 4 de mayo del 2022 y habla de la relación que lleva con varios de los imputados, por ejemplo, el sultán del artificio, conocido traficante de fuegos artificiales, Domingo Jalilayel. Lo que me indicó es que si necesitaba montos bajos de dinero, él podía financiarlo. Eso lo hicimos un par de veces. Él me prestó dinero y luego yo tenía que pagar. Además, aclaró su relación con Estrella Dinamarca, persona que para la justicia es una de las cabecillas del caso Relojes. Yo no tuve relación de compra ni venta con la señora Estrella Dinamarca. La conocí en su tienda de objetos de lujo. Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Ella tenía un problema personal y me lo contó, y así la conocí. Su tienda me la recomendaron, pero yo no le compré ni vendí nada. Ante estas declaraciones, la periodista Laura Landaeta, quien accedió a la carpeta investigativa y escribe un libro sobre el caso, asegura que los vínculos son más fuertes de los que describe Paribet. Yo no le creo nada. Si lo he escuchado a él hablando de delinquir, ¿cómo le voy a creer? Lo Hay has escuchas. escuchado. Él las escucha, son claro. Imagínate que transcritas son más de 10.000 fojas de escucha. O sea, realmente aquí la PDI hizo un trabajo de lujo. Revelación de negocios y conexiones que son parte de la investigación que sigue en tribunales. En orden, por favor. En orden. Si van a pasar todos, pero no. Es que si te ponen la puerta, no, por favor, todos van a ingresar. De traje gris, con el pelo tomado hacia atrás, más canoso que en años anteriores, pero al parecer tranquilo y en algunos momentos semisonriente. Ese era el semblante de Paribet a pocos minutos de iniciar la audiencia de formalización en su contra, por diversos delitos como receptación, asociación ilícita, comercio ilegal y comercio clandestino. Todo en el marco del polémico caso denominado Relojes VIP. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. Con este mensaje de audio divulgado por su equipo jurídico, Marco Antonio López demostró su confianza antes de enfrentar a la justicia. ¿Entregó o fue detenido? Yo la información que tengo es que está en el tribunal. En la llegada del fiscal, justamente. Según la Fiscalía, Paribet es un comprador habitual de joyas y relojes de origen ilícito, a lo menos desde el año 2016. Su proveedora sería la joyera Estrella Dinamarca, la supuesta cabecilla de esta red de contrabando. Doña Estrella Dinamarca lo que hacía era comprar relojes y joyas de alto valor, de muy alto valor, sustraída por lanzas internacionales, como le llaman ustedes en el extranjero, y posteriormente existía en Chile una red de compra y venta y de intermediación de dichas especies, entre las cuales, según los antecedentes que constan en la carpeta de investigación, se encontraría don Marco López. Uno, no existen antecedentes serios para que mi representado pueda ser involucrado en una causa de este tipo y va a salir absuelto cuando tengamos la posibilidad de rendir toda la prueba. No hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular. La audiencia de formalización duró apenas unos minutos y el Tribunal de Garantía resolvió decretar la medida cautelar de arraigo nacional contra Marco Antonio López. Respecto de doña Tonka Tomisic, tal como dije ayer, la investigación no está dirigida en contra de ella. La investigación actualmente se dirige en contra de don Marco López.
Lo que vincula a ella con la investigación es, de acuerdo a la tesis que maneja la Fiscalía, es que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero. Marco Antonio me ha dicho que él actuó de manera correcta. Y yo, por supuesto, le creo. Soy su mujer porque la base de un matrimonio, de una relación, es la credibilidad, es la confianza. Pero no particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida. Son 20 años. De esta manera, Tonka salió a defender públicamente a su marido. Sin embargo, al día siguiente de la audiencia de formalización, la animadora dio a conocer una noticia que remeció al mundo del espectáculo. Hace un tiempo venimos conversando la opción de dividir nuestros caminos. No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial. Calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Decidimos separar nuestras vidas. Caminos separados, el fin de una relación de 20 años. Con estas palabras, la animadora confirmó el término de la relación con Paribet y entregó detalles de cómo este escándalo ha impactado a su vida. Manejábamos la información desde hace mucho antes del reportaje de CIPER. Cuando vi el mensaje no me sorprendió, pero no puedo negar que fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a significar para mí y mi familia. Sabía que lo que iba a enfrentar era muy fuerte. No soy tan consumidora de redes sociales ni de TV, pero cuando prendes las noticias a las 9 de la noche y ves tu cara asociada a la Crónica Roja, te da vergüenza. Yo confío en la justicia. No fue un mal día ayer. Que quedara en libertad es un buen indicio. Yo, por supuesto, creo en lo que me dice Marco Antonio. Fueron 20 años de relación, 2 décadas de un romance hermético entre uno de los rostros más populares de la televisión chilena y un misterioso consejero espiritual, discípulo del maestro indio Osho, quien bautizó a Marco Antonio López como Paribet, que significa el sonido del más allá. Era la pareja ícono de la farándula chilena. ¿Cómo vamos con esas intenciones del matrimonio? ¿Por qué tengo cara? No sé, te pregunto, porque el tiempo va avanzando, el otro día dijiste lo estábamos pensando. No, todo. Mira, cuando tenga la propuesta y diga sí, te lo voy a contar. O sea, falta la propuesta del hombrón. Que el hombrón se ponga con la roca. O a lo mejor ya lo propuso. En imágenes, Marco Antonio Leiva Paribet, que viaja esta tarde rumbo a Uruguay con su novia Tonka Tomisic. ¿Alguna estrategia hicieron que no pudimos tener a Marco Antonio entrando a Policía Internacional, pero usted lo está viendo en pantalla? Esta pareja vuelve a viajar a Montevideo para disfrutar de su amor. Finalmente, ¿cómo van los planes de matrimonio? Sabemos que nos dices tú que no te casas hoy día, no te casas en Montevideo, pero ¿cómo van los planes? Tranquilos, bien. Sí, tampoco le voy a comentar más cosas. Es el 2014, Tonka. Me preguntan y yo me tengo que ir a mi fila. Por favor, me dejan feliz. Yo siempre he estado bien. Aunque en más de una ocasión tuvieron que enfrentar una que otra polémica. Mira, Marco Antonio Martínez acusa a Paribet de le prestó $20.000 el año 89. El año 89. Y quería ir a tribunales y está denunciando porque todavía no lo paga su pareja. ¿Qué le parece? Que me parece una mentira, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Una mentira? Sí. Confía plenamente en... ¿Por qué tan segura, Tonka? Porque sí, totalmente falso. Totalmente falso. Paribet, como siempre, se mantuvo al margen, siguiendo las indicaciones de su amada, para así no seguir dando de qué hablar. No tengo idea. ¿Pero ubica al señor? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces o tenía antecedentes de esta historia? Para que nos quede claro, ¿ubica al señor? Para no hablar en base a especulaciones, simplemente se lo venía a preguntar directamente. Mejor Paribet, que tú lo aclares a ¿No ver lo si ubica? ¿Lo conoce o no? ¿Paribet no lo conoce, no lo ubica? ¿Por qué no Tonka, ¿le complica un poquito todo este tema, Tonka? O sea, el silencio también se presta para especulaciones. Paribet, el silencio también se presta para especulaciones. Pero si una persona nunca ha hablado, ¿por qué va a hablar ahora? Luego de 8 años de romance, la pareja decidió dar el siguiente paso. Tonka y Paribet han sido sin duda la pareja más bullada y buscada del último tiempo. La conductora del ex canal del Angelito ha estado en la palestra desde que se conoció la noticia que por fin se casaría con su amado. Amor desesperado.
contenta y ojalá que funcione todo y resulte y podamos sellar el vínculo este año. Finalmente la pareja contrajo el sagrado vínculo, sorpresivamente, en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Dato la causa, Paribet profesa la religión judía. En Tierra Santa, donde Tonka por fin le dio el sí al gran amor de su vida. Una verdadera historia de amor con un maravilloso final feliz. ¿No lo cree usted? Tonka y Paribet han vivido todo este tiempo en un lujoso departamento de 900 metros cuadrados, ubicado en la comuna de Vitacura, y cuyo valor comercial asciende al $1.000.000. Este departamento, el nido de amor de Tonka y Paribet, fue uno de los 36 domicilios allanados por la PDI en el marco del caso Relojes. Por lo que decían era que yo estaba involucrada en situaciones horribles. Dijo, pero yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada incorrecto, Pancho. Yo no he hecho nada reprochable. Nada. Entonces mi conciencia está súper tranquila. Súper tranquila. ¿En qué terminará esta historia? ¿Tonka seguirá confiando en la palabra de su expareja Paribet? ¿Qué tanto daño podría ocasionar este escándalo a la vida profesional de la animadora? Son preguntas que todavía siguen sin respuestas. Lo único zanjado es que los tribunales de justicia serán finalmente los que dirán si Marco Antonio López, este místico consejero espiritual, es inocente o culpable. Buena la nota de Daniela, y agregando estas nuevas aristas o estas nuevas entidades que también se hacen parte de la investigación. Estamos con Laura Landaeta, autora también, junto a Diego, del libro que va a aparecer muy pronto y que yo creo que también va a revelar muchos antecedentes. ¿Cómo viste a Tonka en sus apariciones ahora a propósito del Festival de la Gala? Errática, muy errática y además muy ansiosa. Creo que a todos nos sorprendió lo flaca que estaba, para empezar, ¿no? Ella nunca ha sido gorda ni mucho menos, pero con el primer vestido que apareció en la gala se le notaba aún más lo flaca y demacrada que está. Además, el negro no sienta muy bien cuando uno está en esas condiciones emocionales. Creo que se le notó bastante lo incómoda que estaba y es comprensible porque además es una animadora que está acostumbrada a rozarse con la gente, ¿no? Cuando ustedes, bueno, mejor que nadie lo saben, los animadores de matinal son por lejos los que más vemos, los que la gente más quiere y con los que la gente más convive. Ahora, claro. ¿tú no crees de verdad que hay un margen para que este caso se concentre en los responsables penales, eventualmente, señor Marco Antonio, y la deje a ella fuera, más allá de la condena moral, digamos? Lo veo difícil porque hay que tomar en consideración que al no estar el juicio en curso, al estar en etapa investigativa, todavía el público no tiene acceso a la información general, ¿no? Algunos privilegiados hemos podido acceder a partes o a esta carpeta investigativa de distintas maneras, pero cuando la gente empiece a ver el detalle de lo que hay dentro de la investigación, evidentemente Tonka va a seguir estando en la palestra. Yo por revisaba de bastante nuevo la entrevista que ella dio a Canal 13, algunas partes preparando precisamente esta conversación que íbamos a tener, y ella dice ahí que el juicio mediático ha sido brutal. Insiste en que ella no está siendo perseguida por nada, que aquí hay un pool de personas responsables o al menos investigadas. ¿Y por qué se concentra todo en ella y en su ex marido, expareja? ¿Qué tú contestarías a esos presupuestos de Tonka Tomisic? Yo creo que, bueno, para empezar uno se tiene que hacer responsable de lo que le corresponde en el ámbito que sea y evidentemente esta persecución no es orquestada, no hay una intención de alguien de perjudicarla directamente a ella, sino más bien de demostrar que por ser un personaje público evidentemente está más en la palestra que otros y hoy día le tocó a ella, pero hablando nuevamente del tema de joyas robadas, en algún momento, por ejemplo, le tocó a Pamela Díaz y le tocó duro.
A mí, yo echo de menos que le toque también más a hombres, ¿no? Como que se personifica mucho en la figura femenina. En este caso en particular tiene que ver con que ella es la animadora, ella es la más conocida, ella es la más querida. Pero hay otros casos en esta red, se mencionan otras personalidades, particularmente ponte tú deportistas, futbolistas, tenistas, y uno echa de menos también que ese juicio moral caiga sobre ellos, porque finalmente esto se trata de una cosa, de hacerse responsable de su acción. Quiero preguntarte algo que puede ser un poco incómodo, pero es parte también de la discusión, y donde tú además estuviste involucrada respecto del nombre de Cristian de la Fuente, que él se mostró muy ofendido, recurrió a la justicia, en fin. Dijo, no, yo aquí no tengo nada que ver, entiendo que llevó adelante un proceso contra el canal, que no sé si él ganó, creo, entiendo. Pero no bueno, ahí te lo explico. Bueno, quiero conocer tu versión, porque yo ya escuché la de él, nosotros lo entrevistamos en este programa. Él dijo, esto es una persecución, los datos no son los correctos, yo puse a la venta unos relojes y me llegaron unos cheques de Tonka, y lo voy a demostrar en la justicia y tal. Ese fue su descargo y uno legítimamente lo escucha como un entrevistado, ¿no? Ahora tenemos a la otra parte. Yo quiero escucharte respecto a la figura de don Cristian de la Fuente. Bueno, para ir en orden cronológico, la gente en este país no lee y Cristian de la Fuente claramente no leyó. La primera nota que hicimos, que fue la única nota que hicimos, es una nota donde hablamos de Cristian de la Fuente siendo investigado. Cristian de la Fuente fue investigado como muchos otros han sido investigados y han ido quedando al margen de esta investigación central de la que hemos hablado todo el rato. En concreto, nosotros decíamos en la nota que no sabíamos con exactitud si él había vendido o comprado joyas, porque hasta ese momento la carpeta investigativa no lo dejaba en claro. Y en ese momento yo no había podido escucharlo todo tan rápido, porque son 10.000 fojas. Entonces había llegado una parte, pero no a todas. Él pide derecho a réplica. Y el director del canal, que era Víctor Gutiérrez, decide no darle el derecho a réplica porque él lo pidió mal. Un tecnicismo legal que funcionaba. Yeah. Entonces, hay un fallo judicial finalmente que dice que la red tiene que darle derecho a réplica, pero no dice que la red mintió ni que la red lo enlodó al involucrarlo en algo que no es. Simplemente tenía relación con el hecho de darle espacio para que él se descargara. Y aún no se sabe si él compró o vendió, no se deduce. Mira, él aparece mencionado al menos en 8 escuchas, de distintas maneras. Ya. Hay algunas cosas que llaman la atención. A mí en particular me llama la atención que un prestamista de categoría usurera, digamos, un prestamista que funciona en el margen de la ilegalidad, llama por teléfono a Tonka, su celular, para decirle que Cristian de la Fuente le dio el teléfono porque le tiene que cobrar unos cheques, que precisamente son, algunos de esos son cheques de él, otros son otros cheques. Entonces, ahí ya me llamó la atención. Es lo primero con lo que uno se encuentra cuando va en orden correlativo leyendo o escuchando también. ¿Cristian de la Fuente le entregó a este prestamista? Le dio el número de Tonka para que él le cobrara directamente a Tonka unas platas que Paribet no pagaba. Posteriormente hay varias conversaciones de Paribet donde dice que no va a volver a hacer negocios con Cristian de la Fuente. Y de las transcripciones de la PDI. Claro, que no va a hacer nuevamente negocios con Cristian de la Fuente. Lo trata pésimo, no voy a reproducir las palabras porque de verdad Paribet no corresponden. Sí, no corresponden al horario ni al respeto por la gente. Pero lo trata pésimo, lo denosta, lo trata pésimo. Pero no te estoy pidiendo que reproduzca, pero lo trata pésimo porque lo califica de qué manera. Como un ser humano miserable. Te lo digo en simple, digamos. Lo trata como un ser humano miserable. Están muy molestos él y Tonka porque el teléfono de ella aparece en manos de un prestamista que la llama directamente para cobrarle los cheques. Y posteriormente, en varias conversaciones, él se refiere a Cristian de la Fuente y repite siempre lo mismo. Yo no hago más negocios con él. Él le debe plata. Le debe plata de unos relojes que efectivamente Cristian de la Fuente vendió. Sí. Pero eso es lo que él dice. Pero en las escuchas siempre queda la duda razonable de por qué Paribet habla de negocios, de he hecho muchos negocios con él y no hago más. Lo que dice Cristian y lo que dijo en este programa, y a lo mejor lo podríamos hasta revisar, porque para poder contrastar la postura, fue, yo tenía 2 relojes que me habían regalado las marcas en Estados Unidos, en fin, y yo quería venderlos y se los entregó un señor Goñi.
que era joyero, para que buscara un comprador. Y el señor Goñi le dice, tengo un comprador y te voy a pagar con unos cheques de Tonka. Entonces él dice, yo no tengo nada que ver con la adquisición de objetos robados, sino que simplemente yo puse a disposición de un joyero 2 relojes que eran míos, con respaldo, con documentos, con todo, y me llegan estos cheques de Tonka. Entonces... Yo creo que Cristian de la Fuente, que no estaba pero ni remotamente cerca de estar en la palestra en ese momento, también usufructa de una situación que le conviene para estar mediáticamente más vigente. Nadie nunca lo acusó de nada, eso en el reportaje queda muy claro. Simplemente hacemos referencia a una situación específica que existe y que está, la evidencia existe. Pero hablan de negocios. Hablan de negocios y de varios negocios. Evidentemente, en la deuda específica de una de las grabaciones se refiere a los relojes que Cristian de la Fuente le vendió a Paribet. Pero aparecen unas conversaciones en las que uno echa de menos, que es lo que siempre les digo, más investigación de parte de la Fiscalía, porque hay muchas escuchas en este expediente y testimonios, porque no olvidemos que ya a estas alturas ya hay gente que está hablando, hay gente que está colaborando. El domingo en Interferencia hablamos ampliamente de uno de los... Perdón que interrumpa, Roberto, porque hay figuras que empiezan a aparecer y que son clave, y el paréntesis también para decir que cuando el ente persecutor, el que tiene que investigar, no tiene la voluntad de hacerlo, es muy difícil. Y yo entiendo que por eso aparece también tu figura, Laura, en términos de empujar la investigación. Cuando el fiscal no quiere hacer su trabajo, es muy difícil que se llegue a algún tipo también de juicio o de sanción. Yo tengo confianza en el fiscal Baeza. Yo creo que va a llegar un poco más allá. Sí, porque tiene una buena carrera. Yo creo que no necesita no hacerlo. Pero hasta ahora está en deuda, totalmente. Absolutamente. Sí. ¿Quién es esta figura de Roberto? Mira, Roberto, para empezar, no se llama Roberto. Nosotros le ponemos ese nombre porque hay que entender, la gente tiene que entender en su casa que este es un caso que se está investigando en este momento, y las personas que están detenidas y las que han prestado colaboración están en las cárceles. O sea, terminar con ellos, hacerlos callar, amedrentarlos, es muy fácil. Entonces uno busca proteger la identidad de estas personas, sobre todo porque están colaborando. Esta es una persona que colabora desde el primer momento y que señala varios antecedentes que hasta ese momento eran desconocidos por la Fiscalía. Entonces, gracias a ese testimonio, gracias al testimonio de 2 personas más que fueron detenidas previamente, se puede empezar a configurar el alcance y la trascendencia de esta red. Y ahí es donde tenemos la imagen de Estrella Dinamarca, que es, bueno, a esta altura nosotros la nombramos en el libro como la matriarca de la red, porque efectivamente Estrella es la que encabeza toda esta red. Oye, Estrella que llega a esta posición privilegiada de ser como jefa de toda esta red, producto de que hay 2 ciudadanos jordanos que se tienen que ir de Chile porque justamente les pasaron el dato de que estaban siendo investigados y ellos junto a sus familias deciden partir, ¿no? La Policía de Investigaciones detiene en la frontera aérea, digamos, en el aeropuerto, a una mujer que viene con una gran cantidad de especies. Llama la atención la cantidad de especies, superaba el límite de lo permitido y queda detenida. A poco andar, par de horas, empieza a hablar, empieza a contar. Entonces empieza a contar de dónde vienen, cómo llegan. No es frecuente que esta red importe las joyas en el cuerpo de los delincuentes o sus familiares. Generalmente lo que hacían era mandarlas como encomiendas. Pero algunas veces ellos viajaban con algunas cosas, porque no todo lo que receptaban lo vendían. Yo, por ejemplo, entrevisté a un menor de edad que trabajó en esta red y él guardaba algunas cosas escondidas de sus jefes, digamos, y se las mandaba a su mamá para que su mamá las vendiera en Chile y las vendiera por plata. Esa parte da mucho a detenerse un segundo en pensar que algunas de estas cosas son producto de que encañonaron a alguien, que alguien pasó susto, miedo,
que se sintió amenazado, que se encontró con su casa desvalijada o... Bueno, lo que decía del joyero de los Estados Unidos, que muere en un asalto y luego el reloj aparece en Chile. Y luego las joyas aparecen acá, claro, es muy frecuente. De hecho, cuando se empieza a investigar, cuando la PDI empieza a investigar este movimiento de especies robadas, originalmente están siempre pensando en lo que cualquiera de nosotros pensaría. Un tipo va, roba un par de cosas en algún lugar turístico, las manda para acá, las vende acá, alguien las recepta, en este caso Estrella Dinamarca, joyera de Santiago Centro, las recepta ahí en su tienda de Santo Domingo y después las vende. Y de repente se empiezan a dar cuenta que acá hay una práctica organizada, o sea, tenemos por una parte a un grupo liderado principalmente por menores de edad, que son los que van y roban como lanzas, digamos, como uno los conoce vulgarmente, que van, te roban con sorpresa y salen corriendo y te quitan el tirón, la cadena o la pulsera o lo que pueden. Esa es un primer escalafón de esta red, ¿no? El delito más rápido y menos violento. Pero posteriormente tú tienes un escalafón donde hay delincuentes mucho más avesados, con mucho más costumbre de delinquir, que van observando distintas viviendas. En Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos es frecuente encontrar viviendas de vacaciones o segundas o terceras viviendas de millonarios que están abiertas, claro, que no están acostumbrados. Además, por ejemplo, a mí me llamaba la atención, uno de los países en los que robaban era Canadá, y en Canadá las viviendas estaban literalmente abiertas. O sea, tú abrías la puerta y entrabas. Entonces, países donde es mucho más fácil robar, está esta segunda línea de delincuentes que ingresa a las casas vacías y que algunas veces también lo hicieron en propiedades que estaban habitadas, y ahí se producen robos con violencia, agrediendo a los moradores, amarrándolos, amenazándolos, etc. Y después ya hay una tercera línea delictual que es la más compleja, que son personas que ya están habituados a tener armas en su poder, a generar robos bastante más grandes, y que ellos asaltan derechamente joyerías o interceptan a personas que tienen alguna especie de valor muy significativo. En algún momento entran algunos ciudadanos colombianos y venezolanos en esta red de manera internacional y se empiezan a especializar en lo que acá en Chile también hemos visto, que es el seguimiento a las personas que tienen ciertas joyas o ciertos relojes de mucho valor. Bueno, el motoclub. Los pillan en un lugar público de renombre, ellos obviamente van vestidos, peinados y disfrazados, digamos, para la ocasión, para pasar desapercibidos dentro del montón de gente, y después ellos te siguen y te encierran en alguna parte y te roban. Esa es la parte, digamos, de cómo se concreta el delito. Pero tiene que haber una cartera de clientes. Donde hay una oferta es porque hay una demanda. Es decir, totalmente. ¿Quiénes son? ¿Qué cartera de clientes son aquellas personas que encargan? Porque cuando uno lee un poco los antecedentes y habiendo conversado contigo, aquí hay encargos muy específicos. Mira, quiero un Rolex Daytona, no sé qué. Quiero un Rolex de oro con acero. O sea, aquí hay una cartera de clientes, hay un portfolio, ¿no? De personas que piden joyas específicas y se les consiguen. Entonces, ¿quiénes son estos señores? ¿Quién es el tenista? El tenista que sale mencionado aparece en varias ocasiones en el expediente. ¿Y le dicen el tenista? Le dicen el tenista. Cuando ellos se dan cuenta, cuando Paribet se da cuenta que los están escuchando, habla del tenista. Uno logra saber quién es el tenista gracias al testimonio de uno de los receptadores de joyas que dice que le vende directamente a este tenista. Hay que considerar, y que fue el mismo acto de decencia y de profesionalismo que tuve con Cristian de la Fuente, aunque él nunca lo reconoció, que cuando uno lee el expediente y habla de este tenista, o se escucha o se lee el nombre de este tenista, en ningún momento existe una prueba específica que haya conseguido la policía de una compra de parte de este tenista. Se mencionan joyas, como se mencionan en el caso de Tonka, y se mencionan compras, pero no se mencionan cheques que estén en el expediente, por lo que
es una de las aristas que hay que investigar en el caso de este tenista. Solo te puedo decir que es un tenista de primera línea, es un tenista de alto rendimiento. De muy alto rendimiento. Sí. Y hay futbolistas también. Sí, hay un futbolista de Universidad de Chile y hay 2 futbolistas que en algún momento fueron de Colo-Colo. ¿Y hay animadores de televisión? El clásico, es un clásico, ahí está el clásico. Hay animadores de televisión. De la televisión de hoy, digo. Muy conocidos. ¿De este canal? Uno que se llama J.A. No, sí, mentira. Lo identifican en la carpeta como J.A.N. El chico de las zapatillas verdes, no, mentira. ¿Esos nombres van a llegar a conocerse o van a quedar ahí? Totalmente, yo creo que deberían conocerse, bueno... Hay en este momento 120 días para investigar, que se puede eventualmente ampliar y yo creo que se va a ampliar. Pero una vez que empiece el juicio se tiene que conocer, evidentemente, porque es parte de... Es que además está todo muy bien hilado, porque esta gente primero por ignorancia y después por soberbia hablan y hablan y hablan. Y cuentan todo. Primero no saben que lo escuchan y cuentan todo y después sí saben, pero siguen contando. En el mundo del AMPA es muy frecuente, y aquí vemos caer a Paribet en ese cliché varias veces, ostentar de lo que uno hace, de con quién habló, a quién le vendió, cuánto ganó. Entonces, una conversación que debería ser muy simple, una simple transacción, se extiende y empieza a escuchar nombres y nombres. Ya, pero Juan, en ese minuto no sabía Paribet que estaba siendo escuchado. En algún momento lo sabía también. En ese ejercicio, para poder imaginar, porque es, oye, sí, bueno, Pedrito tanto me vendió y le voy a vender a Diego que está esperando y ahí esos nombres son de personas famosas que todos conocemos. Sí, y ahí yo creo que donde actúa muy bien el fiscal Baeza, porque va escuchando los nombres y va solicitando inmediatamente abrir una investigación en contra de ellos, eventualmente, digamos, para ver su nivel de participación. Entonces, se van pinchando los teléfonos en la medida que van avanzando las conversaciones y finalmente tú tienes un abanico de teléfonos pinchados que cuando escuchas una conversación acá, con otra de acá y otra de acá, vas hilando todo el orden, el cronograma, la cantidad de... Ahora, en estricto rigor, uno puede comprar algo y no saber que ese algo es robado también. Lo que pasa es que estamos hablando de joyas que, para que la gente lo entienda bien en su casa, cuando uno compra una joya de un cierto valor hacia arriba, hablemos de una joya, no sé cuál es el monto mínimo, pero si tú compras una joya de 3 millones de pesos, un collar con una piedra, esa joya mínimamente debe venir con algún tipo de certificado del fabricante, que diga el gramaje de oro, o de la piedra, claro. Entonces, ese nivel de joyas de ese valor no se compran así. De hecho, hay una escucha donde Paribet dice: tengo un comprador que le da lo mismo que el reloj no tenga caja, que no venga con seguro, todo le da lo mismo, solo quiere el reloj. Entonces yo ahora vuelvo a revisar en la nota, súper buena nota que acaban de mostrar, los descargos del abogado de Paribet o de Paribet, donde dicen no hay una sola prueba de que yo compré, y de verdad me da risa. O sea, no comprenderán que tarde o temprano todo esto se va a transparentar y van a quedar pésimos, porque las pruebas son evidentes. ¿Incurren en un delito quienes compraron cuando mencionas a este tenista? Sí, en Chile la compra de especies robadas está penada por la ley. Ya, pero ¿cómo pruebas que ese deportista o quien sea estaba consciente del origen del reloj? Si eso es lo difícil. Lo que pasa es que acá es muy importante la colaboración de las personas, ¿no? Hasta ahora creo que la Fiscalía ha tenido suerte porque ha tenido muy buena colaboración. De hecho, les han entregado antecedentes que originalmente la Fiscalía y las policías no manejaban, que son muy fáciles de comprobar, y les han entregado además antecedentes que uno los puede constatar con las escuchas de las carpetas investigativas. En Chile las escuchas son material probatorio. Tan probatorio como tener un video o una firma de alguien vendiendo algo. En general, los más conocedores compraban en efectivo, pero por lo que yo he visto en la carpeta, al menos un deportista de élite, un par de futbolistas y un animador de televisión no tuvieron esos resguardos. Compraron con documentos. Entonces, cuando la Fiscalía pide levantar el secreto bancario de los imputados, entre ellos Paribet, uno empieza a hacerle el seguimiento a los documentos. No, sí, está bien. Solamente yo entiendo que hay transacciones que son
hay trazabilidad del dinero, pero yo puedo decir, estoy poniéndome en el lugar, quizás, no, como que decir que yo compré. No, pero me puedo poner en el lugar de un deportista, de un futbolista, de un animador, un actor, no tengo idea. Oye, mira, pucha, me ofrecieron un reloj, me dijeron que era de una persona que estaba vendiéndola de ocasión porque tenía problema económico y yo lo compré. Yo puedo, digamos, independiente de si en mi fuero interno sé o no sé, pero ¿cómo la Fiscalía prueba de que yo era absolutamente consciente de que ese reloj era objeto de un robo? Es que yo creo que aquí es muy importante también el objeto de investigación de la Fiscalía. O sea, creo que en un caso que tiene la trascendencia que hemos conversado, donde hay una red de por lo menos 200 personas, porque no son menos, que se mueven en torno a la facilitación de estas especies, a la venta de estas especies, a la reducción de estas especies, concentrarse en si un animador o un tenista top one compra X o Y joya, claro, es menor. Es moralmente cuestionable, pero es menor. Claro, es menor que un futbolista compre una joya, aunque no deja de ser un delito por el que cualquier chileno como nosotros estaría al menos detenido, ¿no? Fíjate que a mí lo de la Laura me impresiona tanto porque de verdad ha sido súper valiente. Esta investigación o este caso que de verdad era bien, entre comillas, perfecto, porque funcionaba, entiendo, con 2 funcionarios de la PDI que fueron sancionados. Vamos en 4. Ya, imagínate, que pasaron el dato para que se escaparan los 2 principales también colaboradores o formaban parte de este engranaje. Personas del Ministerio Público, personas súper poderosas también en términos comunicacionales. Entonces era muy difícil desbaratar esto. O sea, esto iba a seguir funcionando por siempre porque era perfecto. Entonces ha sido súper valiente Yo tuve una reunión la semana pasada con algunos joyeros de Santiago Centro. Que me ubicaron ellos por mutuo propio, me querían contar. Bueno, en Santiago Centro casi todas las joyerías se han ido, han cerrado o ya no venden joyas de gran calidad y venden joyas más baratas. Algunos estoicamente han resistido y quedan ahí en la calle Santo Domingo, etcétera. Y ellos me contaban, por ejemplo, que llegaban sus mercaderías de otros países o qué sé yo, y a los 4 o 5 días, cuando todavía ni siquiera alcanzaban a poner las mercaderías en vitrina, ya les robaban. Y ellos después hacían el seguimiento de sus propias joyas y los encontraban, entre otros, en la tienda de Estrella Dinamarca. O sea, vecina o vecina del barrio, digamos, no del negocio al lado, pero, o sea, el nivel de impunidad con el que actuaban era impresionante, sobre todo Estrella Dinamarca. Imagínate que llevaba en los últimos años cerrado su negocio, solo lo abría para atender a las personas que iban a reducir especies, ya ni siquiera vendía, porque ya ni siquiera le importaba vender en el centro. Pero, claro, tenía esta red seguía con esta red operando sabiendo que en cualquier momento iban a ir con una orden de detención y de allanamiento. De hecho, ella en un momento dice, en el expediente, ella dice, págale a la receptadora, hazle un regalito. Así como para que diga que no te encontró, para que no pueda ir a comunicarte que está citado, etcétera. Entonces, uno va enterándose de la manera en la que operan y realmente es bien asqueroso. Pero en esa figura, en ese contexto, en ese diseño, para poder entenderlo bien, ¿Paribet era quien compraba y vendía, o consumía para sí y para Tonka? Es que no entiendo esa figura. Paribet, ¿Él compraba y después le vendía a otro o se quedaba con esas cosas? Según el expediente, Paribet es el principal receptador de especies robadas. Ese es el título que se le da de parte de la Fiscalía. Yo creo que la razón por la que lo consideran el principal, porque no es el único, es porque los montos que él intercambió por especies son muy altos. O sea, hay un solo cheque por 140 millones de pesos. Imagínate la cantidad de plata que transó durante todo este tiempo en el que fue parte de esta red. Y llega un momento en el que su ambición llega a tal punto que él empieza a hacer negocios directamente saltándose a Estrella Dinamarca. En los últimos meses, Estrella Dinamarca y Paribet ya no tienen una buena relación. No solo porque Paribet le debía plata de algunas joyas, según lo que ella dice, sino además porque él quería saltarse la comisión de ella y para tener acceso a una ganancia mayor,
junto a Domingo Jalil, según lo que aparece en el expediente judicial, empiezan a transar directamente con delincuentes. De hecho, a mí me llama profundamente la atención que hay un par de episodios en los que le dejan cosas en sobres en la recepción de su casa. O sea, llega a tal punto el nivel de sensación de impunidad que recibe cosas en su propia casa. En su casa aquí de Se Santa junta con ladrones de joyas a pocas cuadras de su domicilio. Pero eso no es muy torpe. Es súper torpe, pero es tan torpe como estar O intercambiando desafiante. joyas en un estacionamiento arriba de un auto cuando ya sabes que te están siguiendo, que O son las torpe y imágenes que todos desafiante hemos Yo visto. lo que no entiendo de todo esto, según lo que investigó la Laura y que uno asume que son datos que están chequeados, pero que se le haya notificado a estos señores de que había una investigación, porque esto viene del 2016, pero ellos el 2019 como que son, podemos decir ya, conscientes de que esto está en marcha, Claro. ¿no? Y que haya transacciones posteriores al 2019, yo lo encuentro, pero... Es impresentable. Pero ¿cómo es posible? O sea, si te están investigando y ya te pillaron, bueno, detiénete. Pero más impresentable todavía es cuando tú escuchas a ellos mismos diciendo, parece que nos están escuchando, cambiémonos a Telegram. O sea, no es dejemos de delinquir, es cambiémonos a una plataforma más segura para poder chatear y que no nos intercepten los mensajes. Es torpe, pero además muy desafiante. Sí. Es creer que también puede ser impune. Porque hay transacciones después del 2019, ¿no? Sí. Quiero preguntarte por una piedra muy especial, una piedra de más de 100 millones de pesos, según ¿De entiendo. 100 millones? Sí, y más, ¿no? ¿Qué pasa con esto que era tan apetecido en Paribet estaba, según el expediente, muy concentrado en ingresar a Chile sus platas negras que venían de Brasil. Y dentro de esta necesidad de hacer esta transacción, él planifica un viaje a Brasil. Entonces, cuando está a punto de viajar, lo llaman por teléfono para ofrecerle una piedra de mucho gramaje, de mucho valor. ¿En Brasil o acá? Acá. Allá. Y él dice, me estoy yendo, la necesito y la necesito ahora para poder llevármela porque yo sé que la puedo vender afuera. En Brasil. Entonces, claro, entonces él está permanentemente pidiendo que le pasen la piedra rápido, pero por otro lado ya tenía algunos pendientes con Estrella Dinamarca, entonces no era llegar y pasarle la piedra porque tenía platas adeudadas, según lo que la misma Dinamarca había mencionado en el expediente. Entonces, ¿cómo se llama? Paribet empieza a insistir en llevarse esta piedra porque, claro, era una piedra que se podía vender al menos en 40 o 50 millones más de lo que costaba originalmente comprarla. Entonces, obviamente era muy apetecible, claro, para él. Y están durante mucho tiempo transando si se la lleva, si no se la lleva, si la vende acá o la vende allá. No querían que se la llevara, pero él insistía en que al llevársela la podía vender mejor afuera. Entonces se vuelve una pieza muy importante de la investigación porque por primera vez hablamos de una joya de tanto valor. Hay joyas muy valiosas dentro del expediente, pero esta, por el tamaño y el peso y los cortes que tenía, era una piedra mucho más valiosa que las demás. ¿Se la lleva o no se la lleva? Según el expediente no se la lleva, pero sí la transa. La transa acá. Posteriormente. ¿Y de quién habrá sido esa piedra? Porque yo creo que ahí empieza también este seguimiento para Y ahí es donde tú te das cuenta de la implicancia que tiene, porque él reconoce en varias escuchas haber transado piezas robadas en el extranjero. Y Estrella Dinamarca, por su parte, reconoce ella con su propia voz y además, según el seguimiento y la trazabilidad de sus viajes al extranjero, que estas especies robadas en Europa, en Norteamérica y en Australia son vendidas en gran parte, cuando se pone más complejo el 2019, el mercado chileno, porque los están siguiendo, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Miami. O sea, ellos extienden su red y empiezan a vender en varios otros países. O sea, mientras existan compradores va a existir también toda esta red. Mira, ahí estamos viendo la mesa, este mesón de evidencia de la PDI, después de estos allanamientos, no solamente en Santiago, sino que en distintos lugares, fue simultáneamente en varias regiones, con órdenes de detención y también más allá de nuestras fronteras. Fue bueno, ahí se hacen. Un Patek Philippe debe valer
$20.000 más o menos. Claro. El que estaba mostrando ahí, o un reloj Hublot. Sí. Son relojes de $20.000, $30.000, o sea, 7x3. Oye, estamos viendo ahí estas imágenes, está ese Rolex en pantalla, pero también me quedé mirando las imágenes que eran de Bio Bio, entiendo, donde también hay evidencia de videos. Este automóvil en el que aparecía ahí Marco Antonio López, Paribet, es el auto, entiendo, de Tonka. Sí, Paribet en la mayoría de los casos anda en el auto de Tonka, sí. Y cada vez que lo siguen, definen de quién es el vehículo y generalmente dice el expediente se moviliza en el auto de Tonka Tomisic. En este caso particular de estas imágenes, ellos ya sabían que los estaban siguiendo, por lo que presuntamente eran más cuidadosos con las conversaciones, ¿no? Porque sabían que no que los estaban siguiendo, sino que los estaban escuchando, los teléfonos. Se juntan afuera de un conocido hotel, estacionan en el estacionamiento. ¿Esto con el Rey del Oro? Sí, y luego de estar unos minutos conversando en la cafetería, salen y se suben a un vehículo. Las 3 personas que estaban en esta reunión, una de ellas Harold y otra Paribet, y se suben al vehículo y salen del estacionamiento y salen del hotel y se estacionan en una de las calles laterales. Este es un hotel que queda en la ladera del cerro, entonces tiene varias calles laterales muy poco transitadas. Claro, entonces se estacionan a un costado pensando que como solamente les pinchan los teléfonos, nadie va a seguir sus transacciones, pero la policía ya los estaba siguiendo porque ya sabían que no iban a conseguir mucha información de los teléfonos. Y bueno, la policía tiene sus tecnologías y una de las cosas que pueden hacer es escuchar las conversaciones y fotografiarlas desde lejos, que es lo que hacen. Ellos se estacionan a un costado, hacen un intercambio arriba, se escucha un poco del diálogo, lo poco que puede percibir la policía, no le vamos a echar a perder la investigación, así que no vamos a contar tantos detalles. Y posteriormente se baja Paribet con una especie de sobre grande, donde, por lo que se entiende de todo esto, hay joyas adentro. Entonces se hacen la transacción, vuelven al lugar de partida, cada uno toma su auto y se van. O sea, pasó algo dentro del hotel y también afuera. Habría pasado algo dentro del hotel y también afuera. Claro. Hay una conversación también en un café, y esto a propósito de las declaraciones de Paribet, donde él dice uno se puede tomar un café con cualquier persona. Yo me tomo café con mucha gente. Es una conversación que tiene con Domingo Jalil. Es en un café de Vitacura. Sí, se juntan los dos, ¿no? Se juntan a sacar cuentas. Empiezan a ver las listas de porque Domingo Jalil era el que le pasaba la plata a Paribet. Domingo Jalil le pasaba la plata a Paribet. Sí, Paribet lo llamaba y le decía, necesito tanta plata para tal cosa. Llega un momento, avanzada la investigación, en la que ellos creen que al que están siguiendo es a Domingo Jalil por otros negocios presuntamente ilícitos que tenía. Ya después vemos que está involucrado con el tema de los fuegos artificiales, por ahí algunos lo ligan incluso al narcotráfico, pero en ese momento ellos todavía no toman conciencia de que lo que se está investigando es la red de venta de joyas robadas. Creen que es solamente Domingo Jalil. Entonces ellos inventan una fórmula para juntarse y empezar a hacer lo que hacían por teléfono en persona. Se reúnen en este café de Vitacura y empiezan chequeras en mano a ver cuánto te debo. Este cheque por esta plata, por esta joya. Y empiezan a hacer un listado que para uno investigando es maravilloso, porque ellos mismos llegan a decirte todo lo que tienen, todo lo que han comprado y cuánto han gastado. Y se van mostrando los talonarios, se van mostrando los cheques, van acordando la deuda que queda pendiente, cómo se va a pagar y después se separan. Esa es la famosa reunión en la que ellos hablan de que se pueden tomar un café con cualquiera. O sea, en realidad, más que un café, lo que hicieron fue ordenar la finanza. Claro, y además deja el registro de cada una de las cosas, porque ya en ese momento estaban intervenidos. Y ese registro está escuchado y fotografiado. O sea, se conoce todo el detalle de esa conversación y tú en las fotografías ves cómo Paribet le va mostrando el talonario o el cheque, según el caso, y le va diciendo, mira, aquí tal cosa, este por tal plata. Y Jalil le dice, este por tal otra plata. Y ellos van anotando y van sacando la cuenta, van haciendo el arqueo, ¿no?, de la caja. Sí, eso. Claro. Que justamente esa... Ahí está, la imagen que tú señalas. Ahí está una de las tantas imágenes
donde van sacando cuentas de lo que se debe y lo que se ha pagado. Ahora, ¿cómo saber si cada una, a lo mejor, de estas joyas que se menciona, se le hace el seguimiento y se sabe que es la parte que yo encuentro más terrible? Que es que a lo mejor proviene de algún asalto, de un lanzazo, de alguien que fue encañonado, de alguien que pasó miedo, susto al momento de que le quitaran. Mira, yo hice bastante seguimiento de eso para el libro, independiente de la carpeta investigativa. Hay 2 personas en particular que tienen, una de ellas, que es la que más me sorprendió, es un hombre, tiene orden de detención por la Interpol en 35 países. Una persona que lleva 2 décadas dedicada a esto, que es una persona que partió trabajando con los ciudadanos jordanos, posteriormente con Estrella de Dinamarca, y en el último tiempo también relacionado con Harold. Y esta persona, yo investigué hacia atrás algunas de estas 35 órdenes de detención y habían robos con mucha violencia en Australia, en Alemania y en Francia. Eso es terrible porque uno piensa que son personas que a lo mejor, no sé, irrumpieron en su casa o también, bueno, a propósito del joyero. Hay un joyero que era denominado como el joyero de las estrellas en Los Ángeles. Es un joyero que es de Los Ángeles, pero también tenía joyería y por la época del año en la que ocurren los hechos estaba en Aspen. Aspen es uno de los lugares más turísticos, más caros y más top del esquí mundial, donde van todas las celebridades y millonarios del mundo, ¿no? Entonces, a este joyero lo agarran allá y termina muerto, claro. Y cuando tú vas notando el nivel de sorpresa también de las policías y de la fiscalía al ir entendiendo la magnitud de este negocio. Existe, dentro de las escuchas, uno se puede dar cuenta también que existen personas ligadas a esta red que viven en Estados Unidos, no sé si legal o ilegalmente, eso no se alcanza a determinar, al menos en toda la parte del expediente a la que yo tuve acceso, que debe ser el 99%. Y estas personas delinquen en Estados Unidos, entre estos lugares Aspen, y son frecuentes personas, son de los que más joyas entregan a estos receptadores. Y aquí también es importante señalar que esta red no se detiene en Santiago. O sea, si nosotros sabemos bastante de nuestra geografía y del poder adquisitivo de este país, sin duda una de las regiones que más dinero maneja es Antofagasta. En esa región la red de venta y receptación de joyas robadas es bastante, incluso más alta que acá. Y la cantidad de platas que se transan en esa región son altísimas, altísimas. Y ahí nosotros hemos tenido la suerte de llegar a una investigación bastante más profunda que la Fiscalía. De hecho, yo pretendo pedirle al fiscal una reunión para entregarle los antecedentes que hemos recabado con Diego Ortiz, mi compañero de escritura en este libro, porque realmente las implicancias están bastante más allá de lo que hasta ahora hemos podido apreciar públicamente. También a la investigación. Claro, la idea es aportar a la justicia, no obstruirla. Oye, ¿y qué piensas tú, Laura? Y te lo pregunto de manera bien sincera, a propósito de que a veces uno lee comentarios donde dice esto es solamente de Paribet, a pesar de las escuchas y de todo. ¿Qué tiene que ver que pongan ahí una imagen de él junto a Tonka? ¿Qué en este organigrama o a propósito de las escuchas a las que tú has tenido acceso o a las transcripciones también que ha hecho la PDI de esas escuchas, ¿qué rol cumple o qué importancia tiene que estemos hablando de este caso, que ya sabemos que es un tremendo caso y una banda, una red que se desbarata a nivel mundial? Estos allanamientos no solamente fueron en Chile, sino que fueron en distintos paralelo lugares, en distintos lugares. paralelo en distintas partes del mundo. Sí, mira, yo quiero insistir con lo mismo porque, bueno, como todos los profesionales que llevamos años en esto, yo conozco a Tonka poco, la conozco como profesional, no la conozco como amiga. Y por supuesto que es una persona que genera muchas empatías porque está todos los días en la pantalla, como todos los animadores de matinal, que la gente siente más cercanía, más cariño y a veces también hasta siente más derecho a involucrarse en su vida de lo que se debería.
Sin embargo, aquí no hay que perder de vista que hablamos de una red con la trascendencia que tiene, con el nivel delictual que tiene, con la peligrosidad que tiene, porque aquí hablamos de gente amenazada de muerte, gente perseguida. Los mismos joyeros del centro le tenían pánico a Estrella Dinamarca porque nadie la iba a ir a denunciar por robarle su joya, pese a que las vendía descaradamente en la misma vitrina de su negocio, porque le tenían miedo, porque aquí están involucradas personas que son peligrosas. Entonces, cuando tú tienes un comunicador como Tonka, que aparece involucrada en esta red, que hay escuchas evidentes que la involucran al punto no solo de saber, sino además de opinar o de decir cómo se deben hacer las cosas en relación a su marido, uno no lo puede dejar fuera. Uno no puede hacer como que no importa, porque en este país ya está bueno que hagamos que no importa. Todo importa. Importa cuando alguien sale libre después de haber cometido un abuso sexual o una violación solo porque tiene dinero. Importa cuando alguien ha sido víctima de algún atropello de derechos humanos y no se le ha hecho justicia. Importa cuando te castigan con clases de ética por cometer ilícitos gigantes. Y también importa cuando eres una comunicadora y está relacionada con una red delictual. No nos podemos seguir haciendo los tontos con estas cosas. Tenemos una deuda como sociedad pendiente enorme con respecto a la justicia y yo espero que ahora que hay un nuevo fiscal nacional, él sí apriete las clavijas para que las investigaciones funcionen correctamente en todos los casos. ¿Tú crees que ella ahora siguen juntos con Paribet? ¿Tú crees que él la está ayudando? Ellos siguen viviendo juntos, sí, ellos siguen de... viviendo juntos. Eso lo pudimos constatar el fin de semana antes de que se fuera a Viña. Ellos siguen viviendo juntos, a menos que se hayan separado en los últimos 5 días. ¿Qué te parece? La única vez que ella hablaba en extenso de esto fue en el matinal de su canal, donde responde varias preguntas, en fin. Fue antes de que aparecieran otros antecedentes que la relacionaban directamente con los llamados. Por ejemplo, el llamado del "hacete el huevón" o el... Fue justamente un poco antes. ¿Qué te parece a ti esa conversación, el espacio donde se dio, la manera como se condujo y además las explicaciones que ella da? Yo creo que una de las cosas que los ha hecho pecar de ingenuo, podríamos decir, a ambos, es no saber lo que está contenido en la carpeta investigativa y no sé si por soberbia o por ignorancia no leer lo que aparece en la prensa. Pero tienen abogados. Pero es lo primero que deberían haber hecho, porque ¿qué pasa? Tienes una defensa que es legítima, ¿no? Decir que eres inocente hasta el último momento, todos lo podemos hacer, seamos o no responsables de algo. Pero cuando tú empiezas a ver las fotografías que han trascendido, los diálogos que han trascendido, quizás tu defensa debería haber sido un poco más inteligente y más asertiva, ¿no? Porque ¿qué pasa? Han dicho tan hasta el cansancio que no tienen nada que ver, que cada vez la evidencia los aplasta y los aplasta y los aplasta más. Yo creo que es una de las grandes razones por las que los comunicadores de TVN y Canal 13 solicitan no seguir defendiendo la imagen de Tonka porque ya se cae de madura la situación. Mira, ese es un dato que también, ¿no es cierto?, se revela en estos momentos. ¿Y tú crees que, a propósito de esto y que están todavía viviendo juntos, a pesar de que se dijo que estaban ya en un proceso de separación hace un tiempo, que habían decidido separar sus caminos y todo, él la estaría ayudando también en términos de sostenerla emocionalmente? Eso te iba a decir, es muy difícil cuando uno va... Yo no los conocía a ellos, pero he ido investigando en estos últimos 2 años cómo funcionan como pareja, digamos. Obviamente conocía a Tonka y sabía quién era Paribet, pero nunca me había metido en su vida ni en su intimidad porque no era necesario. Nadie conocía tanto. Bueno, pero sí, tenían ahí una relación. Eso te iba a decir, ahora que que hemos ido con Diego Ortiz investigando un poco la situación y la forma de vida de esta pareja, hay una dependencia de ella hacia él enorme. O sea, él le cocina todos los días. ella y él no dejan entrar a nadie a su casa. Tienen su casa bastante protegida, en este caso, digamos, de las energías, que es lo que él siempre dice. Algo muy insólito, además, que alguien que se dedique a la buena vibra y a las buenas energías al mismo tiempo esté receptando y reduciendo joyas robadas. Pero bueno, más allá de eso, la postura que él tiene frente a la vida, como iluminada, como de gurú, medio New Age, medio chamánico, ha hecho que ella tenga una dependencia de él bastante grande. Entonces, emocionalmente depende mucho de él, en lo cotidiano depende mucho de él. Entonces, es muy difícil pensar en cómo se podría llegar a quebrar esta relación cuando se ha
se ha construido un vínculo de en un dependencia. vínculo de dependencia bastante enfermizo, Entonces, diría yo. digamos, desde esa óptica, tú dices esta declaración de quiebre es más bien una estrategia que una revelación. Es que cuando tú tienes la posibilidad de analizar el expediente y de leerlo o de escucharlo, en este caso, te das cuenta que todas las veces que ellos hablan del ilícito, hablan de modo estratégico. Jamás desde la sorpresa o decir, oh, nos pillaron, no nos metamos más en tonteras. Siempre va la estrategia por delante. Hace esto, di esto, voy a hacer esto, voy a decir esto, etc. Entonces, una de las cosas que me llamaba la atención es que, siendo que este caso es público desde el año 2019, que es el año en que un detective corrupto les entrega la información a Domingo Jalil y se enteran de que están siendo investigados, haya pasado tanto tiempo para llegar a los allanamientos. Porque ya el 2019 Paribet le dice a Tonka en una conversación, me estoy moviendo como un ratoncito para conseguir los papeles de las joyas. Porque en ese para tiempo poder las cosas... justificarlas. Porque claro, Han pasado 3 son años. tantos meses y tantos años que las joyas podrían haber desaparecido, evidentemente. Lo que O sea, yo dudo que en el allanamiento hayan encontrado alguna de las joyas que están en la escucha. Ojalá me equivoque, pero lo dudo. Por lo menos lo que se Porque veía, pasó mucho tiempo. a simple vista yo cotejaba lo que yo había notado de los expedientes con las imágenes ampliadas de las mesones Y no donde estaba. está la evidencia y no había nada de lo que ya se había escuchado. A la vista de todo eso, ¿tú crees? Por suerte existen imágenes públicas de Tonka con 2 elementos, los aros de los que hablamos y otro más. Entonces eso... ¿Hay algo más? Eso, sí, eso permite por lo menos cotejar esas joyas, ¿no? Están los aros esos del Copihue y tú dices que hay otra joya más. Sí, hay que un eso. collar que ella usó en un programa de televisión y Paribet le hace sacarse el collar. En algún momento la llama y le dice, Eso sácate no el se collar. sabía. O sea, eso no... Está contenido en el libro. Está contenido en el Sí. libro. Que ella tenía puesto un collar en Bienvenido. Y le dice, sácatelo porque tú sabes el origen del collar, una cosa así. Sí. Ya, pero eso es más complicado porque ella ahí ya sabría, o sea, ahí pasa a ser... ahí están los aros, estamos viendo los del Copihue. Pero además, dices tú, de estos aros del Copihue, que son preciosos. Son preciosos. Son preciosos. ¿Y eso se mencionó, alusión, Estrella Dinamarca? Sí, Estrella Dinamarca dice, conversando con una amiga, le dice que está aburrida de que Paribet le siga Debiendo plata. debiendo plata y engrupiendo, porque le decía, no, si voy tal día, hago tal cosa, y hasta ahora no le había pagado. Entonces ella dice, con todos los amigos que tengo en la prensa, imagínate cómo les gustaría saber que los aros que ella usó en el Copihue de Oro son míos. ¿Cómo ella podría justificar esa compra? No tiene cómo. Que demuestre con documentos que esos aros los compró ella. Y tú dices ahora que además de esos aros hay un collar. Sí. ¿Que habría usado? Sí, hay un collar que ella habría usado y que era parte de especies robadas. Entonces él le dice a ella que no lo use. Seguramente no la vio cuando se lo llevó en la mañana, no tengo idea. La cosa es que se sorprende al verla con la prenda en pantalla. Y la llama en comercial y le dice que no lo use. Y así como eso también, en el expediente uno va conociendo esta red de personas que apoyan a Paribet financieramente sabiendo lo que está haciendo, porque son varias personas. Paribet solía pedirle plata prestada a muchas personas. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la separación y de la enemistad de Leonardo Farcas con Paribet. Bueno. Yo puedo dar fe de que Leonardo Farcas jamás le prestó plata a Paribet. De hecho, una de las razones por las que... ¿Por qué se aleja? Porque Paribet le pidió plata como le ha pedido a todo el mundo, pero Leonardo Farcas tiene muy buenos asesores y Le dijo, asesores no le además prestes. que investigan a las personas, porque bueno, en el caso de Leonardo Farcas es mucha la gente que se acerca con cierto interés, ¿no? Entonces, a uno de los asesores de Farcas no le gustó, ellos se conocieron en un evento en el norte, Leonardo Farcas con Tonka. Y en ese evento, cuando Tonka estaba animando el evento y Leonardo Farcas era el anfitrión del evento, Paribet obsesivamente preguntaba por Farcas. Todos los detalles que pudiera saber de Farcas a sus colaboradores.
Entonces, con el tiempo ellos estrechan efectivamente una amistad. De hecho, Farcas... Bueno, todo eso del matrimonio... etcétera. Claro, que Farcas les paga prácticamente el matrimonio en Israel. Ellos se convierten al judaísmo, etcétera. Pero los asesores ya no lo veían con buenos ojos. Porque decían, ¿por qué este tipo quiere saber tanto de Leonardo? Porque además hacía preguntas muy específicas que tenían mucho que ver con la intimidad, con su forma de ser, su manera de enfrentar el mundo. Entonces, posteriormente, él te hacía estas predicciones, estas adivinaciones, y tú quedabas como enganchado porque decías, ¿cómo sabe que yo soy súper inseguro y que en realidad prefiero tomar té que café o qué sé yo? Era todo lo que él iba preguntando, ¿no? Y además, bueno, el olfato que tiene la gente que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con el tiempo, esta amistad se va estrechando al punto en el que sucede lo que sucede en el matrimonio, que Leonardo Farcas les financia gran parte del matrimonio, les regala con el afecto que él tiene. ¿Los dos? Y se convierten, sí, y se hacen muy amigos y muy cercanos, y de un momento a otro simplemente se alejan. Lo que yo tengo entendido y de muy buenas fuentes es que el préstamo que solicitó Paribet era muy alto y además no se condecía con una amistad. O sea, es como que tú fueras y le pidieras cientos de millones de pesos prestados a José solo porque trabajan juntos en un matinal. Es como, era hasta medio desubicado. Y sus asesores se lo hacen saber a Leonardo Farcas y le hacen un tremendo favor, creo yo, porque... Lo cuidaron. Sí. Cientos de O millones. sea, le piden decenas de millones de pesos. Cientos. Cientos de millones. Pero Pero Leonardo Farcas nunca le prestó plata a Paribet, y en eso hay que ser bien enfático, porque hay opinólogos que han dicho que sí, la verdad es que no. Y en esa negativa de decir, no te voy a prestar esta plata, ahí se genera un quiebre. Yo creo que cuando tú eres una persona que tiene tanto dinero y empiezas a ver que te rodea gente que te está pidiendo mucho, te alejas. Porque te das cuenta que... Y cortan esa relación. Nunca hubo negocio en conjunto ni nada, porque se especuló mucho. No alcanzó. No, porque además Farcas no necesita hacer ese tipo de cosas, y en algún minuto, quizás como es habitual en él y lo hemos visto, podría haber prestado plata, haber ayudado en un negocio, pero estuvo súper bien asesorado, y creo que una de las cosas que le jugó en contra a Paribet fue precisamente haber sido tan incisivo y tan desubicado en averiguar todos los detalles de la intimidad de Farcas en un momento y en un contexto que no correspondía. Entonces sus asesores jamás sintieron confianza con él. O sea, ese habría sido el motivo del quiebre, entonces, no un negocio fallido ni nada, sino que la insistencia en pedir una cantidad de cientos de millones. Enorme, y para hacer un... No sé, si yo te pido a ti 300 millones de pesos, te digo, ¿para qué? ¿Para qué quería Paribet esa cantidad de plata? Lo que pasa es que Paribet ostenta de hacer muchos negocios, podemos decir 99% de ellos fallidos, por lo que yo he ido investigando, pero él ostenta de hacer muchos negocios. De hecho, la entrevista que dio en La Tercera hace una semana atrás o un poco más, él decía, yo tengo negocios mineros, no necesito plata. Sí, está tratando de hacer negocios mineros con una participación muy pequeña, en un negocio también que hay que investigar, porque también tiene algunos ribetes medio sospechosos al menos. Entonces, efectivamente, él siempre está haciendo cosas. Por ejemplo, le solía comprar antigüedades a distintas personalidades, incluso del espectáculo. Algunos de ellos no les pagó. Yo tengo ahí unos testimonios muy entretenidos en el libro de gente que le vendió cosas y que él no les pagaba. A ver, espérate, tranquila. Vamos a hacer una... abre paréntesis, porque estamos entrando en un terreno que necesitamos más datos y tú los tienes y queremos escucharlos. A ver, tú dices... El señor Paribet hacía negocios mineros, algunos de ellos fallidos, otros sospechosos, o al menos a investigar. No estamos diciendo que hay algo negro, pero al menos hay que mirarlo bien. Hay que mirarlo. Proviniendo de él hay que investigarlo todo. Bueno, y tú dices además, se dedicaba a la compra y venta de obras de arte, antigüedades, esculturas, no tengo idea, y estafó a mucha gente. Eso es lo que tú dices, o sea, si yo compro algo y no lo pago... o me llevo un cuadro y no, eso es una estafa. Hay una persona que tenía muy buenas conexiones con personas detenidas, una de ellas en Punta Peuco, y que le tiene que pedir ayuda para recuperar la plata de lo que le pasó a Paribet y que no le pagó. Y así como esa persona que es comunicadora, hay otras personas que no son conocidas y con las que yo he ido conversando en este último tiempo,
a las que Paribet les compró cosas y no se las pagó, o les vendió cosas y no eran lo que eran. Hay una arista en la historia de Paribet que habla de transacciones con cuadros y arte falsificado. Pero esto como que... Y esta arista que no tiene nada que ver con el caso Joya, así como tampoco lo tiene la importación de activos ilegales desde Brasil, son aristas que te van perfilando el personaje. Pero, para entender... Es una persona que a lo largo de la historia ha coleccionado muchos viudos. Vendía... Entonces hay mucha gente hoy día que lo único que quiere es contar su experiencia con Paribet. Tú dices, los testimonios que tú has reunido en el libro hablan de personas a las cuales él les vendió obras de arte que no eran verdaderas, eran adulteraciones de obras reales. Incluso hay un caso de alguien a quien él no quiso tener de enemigo y le dijo, no te lo voy a vender porque es falso. ¿Famoso? No, pero empresario de mucho prestigio. Para protegerlo... Que sin saberlo quiso comprar algo porque le llamó la atención y él le dijo, no te lo voy a vender. Que no es lo cuidó, entre comillas. Sí. Es que también sabía con quién meterse, yo creo. Es una de las cosas que uno tiene que saber hacer cuando se dedica al borde de la legalidad. Como dices tú, viudos. O sea, enemigos, coleccionó. Claro, uno dice viudos porque es gente que con la que tiene deudas, ¿no? Claro. Deudas de distinto tipo, de haberle vendido o comprado cosas y no haber incumplido los contratos, haberles pagado menos, haberles pasado gato por liebre. Hay un sinfín de situaciones poco claras y muy poco transparentes y hasta legales, diría yo, en la historia de transacciones de Paribet. Y en esa historia hay muchas personas identificadas con nombre y apellido dentro de nuestro libro que dicen que una de las monedas de cambio que tenía Paribet para ir a negociar contigo era precisamente o Tonka en persona o los documentos de Tonka. Porque, ¿cómo vas a pensar? Pero la usaba entonces. Yo creo que cualquiera que conoce medianamente la relación de ellos dos, hay ahí una utilización basada en la confianza y en el profundo amor que ella tiene por él. Pero ¿hasta qué punto es una utilización o la confianza o que te utilicen o aceptar ser utilizado? Mira, yo creo que eso es objeto de investigación más psiquiátrica, ¿no? De alguien que tenga más experiencia en la manipulación a ese nivel. Uno, como observador y en base a lo que yo he visto y a lo que yo he leído, queda la duda de hasta qué punto. O sea, es evidente que ella se presta para situaciones que sabe que no son legales. Eso no está en discusión. Ella sabe que hay una irregularidad, una ilegalidad derechamente y participa en cierta forma igual al prestar los documentos, al aconsejar, al estar presente en las conversaciones, al ella decirle cómo actuar. Pero es muy difícil delimitar hasta qué punto ella es una víctima de él, porque efectivamente su confianza es tan ciega en él que uno perfectamente podría decir esto es casi que un síndrome de Estocolmo, una persona que confía ciegamente en su captor y que le entrega todo y que no sabe lo que le está haciendo. Si tú tuvieras a Tonka Tomisic al frente, ¿qué pregunta le harías? Creo que... ¿O no le harías ninguna pregunta? Más que hacerle una pregunta, no sé, de verdad... Con todo lo que tú sabes, a veces me da pena la imagen de la Tonka, porque como no logro dimensionar hasta qué punto es víctima y hasta qué punto no lo es, por lo que uno la ubica en el trabajo, en el día a día y con estos años, tiendo a creer que es más víctima, lo que no significa que no tenga responsabilidad sobre sus decisiones. Hasta la frase al menos en lo jurídico, pero su defensa de él, abrazo partido, le va a pasar la cuenta. Totalmente le va a pasar la cuenta. Hasta la frase, como te decía yo, de hazte el hueón, hay que hacerse el hueón, hasta ahí. Porque hasta ahí puede alegar a lo mejor o decir, no sé, que ella pensó que no estaba incurriendo en nada malo. Pero esa frase probablemente que es parte de... ¿Tú escuchaste esa frase? Sí. La dijo así, tal como... Escuché y la escuché de su propia boca. Lo que pasa, o sea, que si además hay una escucha, yo no he escuchado nada, la Karen tampoco, pero tú lo escuchaste, me imagino que... El problema, para que la gente lo entienda, igual es bueno aclararlo, no es
no es que yo quiera ser majadera con la información. Me encantaría venir y traer las escuchas y que todos las escucháramos, pero como hay una investigación en curso, no se pueden mostrar. Entiendo, pero nosotros te damos el crédito de que tú tienes el respaldo del audio. O sea, tú lo escuchaste y te creemos, ¿no es cierto? Entonces, si él le dice a ella, según lo que tú escuchaste, sácate ese collar, que tú sabes que es robado, ¿eso es lo que le dice? Escucha, ahí hay un... Le dice, sácate ese collar porque lo pueden reconocer. Pero es que ahí hay una notificación explícita, o sea, no... Ahí la hace parte de... Uno puede querer mucho a la tonca, pero eso es ese... Es que es igual de grave que cuando ella le dice hay que hacerse el huevón. O sea, en el fondo ella le está sugiriendo continuar. No le está diciendo detente porque ya te pasaste de la raya y ya no puedes seguir haciendo esto. Son varias las situaciones comprometedoras con ella. Son varias. Sin embargo, insisto, uno no puede perder de vista que dentro de la carpeta investigativa quizás ella no es lo más importante y obviamente no lo es, porque hablamos de una red que tiene repercusiones, que tiene alcance, que tiene situaciones totalmente ilegales, desproporcionadas, abusivas y violentas. Entonces, claro, detenerse en Tonka quizás no es lo más importante, lo que no significa que no tenga responsabilidad. No, claro, no, sí. Pero es una figura media gris en todo esto. Claro. Es una figura media gris. Ahora, el que no se podía salvar era Paribet. No, bueno, ya. Y no se puede salvar porque de verdad toda la información que hay con respecto a las transacciones, a las joyas en específico, la policía hizo un buen trabajo porque además persigue la joya, en la ruta de la joya, sí, y hay muchas joyas que no sabe hasta de qué país vienen. Tú dices, hay varias escuchas, 2, 3, 4, no sé. 10.000 fojas de escucha. Sí, donde Paribet está conversando con los prestamistas y atrás está la voz de ella dándole instrucciones. ¿Tú recuerdas más o menos qué instrucciones, de qué tenor de instrucciones? Porque eso habla también del nivel de conocimiento que ella tenía de todo. Mira, las instrucciones de ella básicamente tienen que ver con decirle, darle información o decirle cómo actuar para que sea esto lo más simple posible y con la menor cantidad de compromiso. Hazlo acá, llámalo acá, no, mejor que lo llame que le diga esto. O sea, en el fondo lo que ella está tratando de hacer todo el tiempo es como blindarlo, que no cometa errores tontos como hacer una llamada confrontacional directa con alguien, si probablemente está siendo intervenido. Siempre sus instrucciones tienen que ver con protegerlo a él. Siempre. Ella, siempre intentando protegerlo a él. Y él, por lo que... No, él hace todo lo que ella dice. Él muy dice. Torpe, ¿no? Al parecer, ¿no? Ambos son bien torpes, sí. Ambos son bien torpes, pero hay momentos de lucidez en los que ella sabe darle buenas instrucciones y él le hace caso. De hecho, yo voy a insistir en la misma escucha telefónica porque esto no es personal. Hay una escucha donde Paribet, su principal preocupación es haber involucrado a Tonka en esto. Bueno, no, claro. Y se lo dice, ¿no? ¿Y ella qué le contesta? A mí me duele ver que tú estás involucrada en esto porque tú no deberías estarlo. O sea, hayas querido acompañarme o no en este proceso, el proceso es mío. Ella dice en la entrevista que da a Canal 13, vuelvo a la entrevista porque es lo que ella dice y también hay que darle crédito a lo que ella dice, ¿no? Ella dice, yo me entero el 2019... Le pregunto a mi marido me dice que no ha hecho nada y yo, por supuesto, le creo. Básicamente, esa es la participación o ese es el contacto que ella reconoce tener con el caso. Tú dices que eso no es real. No, de hecho, la primera escucha que publicamos en interferencia.cl es de septiembre del 2019 y es precisamente todo lo contrario. Ella le dice a él... él le dice a ella, muy poco inteligente, la llama por teléfono. Cuando ella va saliendo del matinal, la llama por teléfono ansioso, creo yo, porque ¿por qué no se esperó 15 minutos y habló con ella en la casa? Y le dice, parece que estamos en problemas, están escuchando a Domingo, no sabemos a quién más. Mi amigo Guido me recomienda no hablar más con Domingo. Le menciona a Domingo como un como que a él lo estaban siguiendo. No, pero siguiendo. como un personaje que ellos conocían. Claro. No tuvo que introducirle a Domingo en la conversación. Y tampoco tuvo que decir el apellido. Ya. Entonces le dice probablemente tiene el teléfono pinchado. Y ella, antes de decirle conversémoslo en la casa, le dice, bueno, mira, hazte el tonto. Sigue hablando con Domingo. No dejes de hablar con él. No pelees con él. Claro.
Y además, no, o sea, qué peor que pelear con alguien que ya está siendo No hay intención encerrado. de buscar un abogado, consultemos, no sé, pienso. Por lo menos O sea, en las escuchas no aparece nada de eso. como hagámonos no sé asesorar o sea, por yo me alguien que imagino conozca que en el algún derecho. minuto lo hicieron porque tienen un abogado, pero en las escuchas no aparece nada de eso. Y también porque es bueno que la gente sepa, las escuchas no son todas las escuchas de todas las conversaciones de estas personas. O sea, cuando hablamos que hay 10.000 páginas de escucha, esas 10.000 páginas son 10.000 páginas de escucha de interés. O sea, pueden haber sido 7 veces más escucha, pero estas 10.000 son 10.000 páginas que demuestran delito, que demuestran implicancia y que demuestran quiénes son y cómo opera esta red. Laura, ¿cómo se explica que teniendo todas estas escuchas y todos estos antecedentes se haya dado esta orden de allanamiento a la casa de Tonka y de Paribet sin una orden de detención? ¿Qué pasó? ¿Qué se encontró como evidencia? O yo me imagino que hoy en día están hablando también quienes están involucrados en este caso, o qué declaración de alguien se usó para finalmente determinar una orden. Mira, de ahí es detención. donde yo creo que uno, como profesional de la prensa y las comunicaciones, yo llevo 30 años en esto, imagínate, empujar. Sospecha. Por lo bajo sospechas. ¿De qué? De hasta dónde se pretende llegar en términos judiciales con este caso. ¿Tú crees que no había intención de llegar hasta la última etapa? Yo creo que no hay intención hasta el día de No hoy hay de intención llegar hoy a la día. última. Y espero equivocarme. De parte si de la así Fiscalía. fuera, no tengo ni un problema en reconocérselo al fiscal porque no estoy hablando por soberbia, estoy hablando por experiencia. Ahora, perdón. De parte de Fiscalía. Pero en el la carpeta expediente, investigativa ¿hay miembros del Poder Judicial? Sí. O sea, si hay miembros del Poder Judicial... Se mencionan miembros del Poder Está bien, Judicial y lo Tonka ya- mínimo que uno debería hacer es investigarlo. Hasta ahora no he visto esa investigación. Si algún día lo veo, me como cada una de mis palabras y pido perdón. Pero ¿cómo va a haber...? en 4 años todavía no existe. Y tenemos jueces de la Corte. Tenemos a la sobrina de Estrella Dinamarca trabajando. No en Fiscalía. En Fiscalía. Y además vendiendo en Fiscalía. Ya la despidieron. Pero había transacción... Pero la despidieron hace muy poco. Pero perdón, Laura, es que para que la gente también, y nosotros lo entendamos acá, Tonka, Paribet, perfecto, está bien. Pero tú dices, hay jueces del Poder Judicial que compraron, mencionados, como receptadores. Como receptadores de Rolex, específicamente de relojes Rolex. Y había circulación de artículos robados dentro del Ministerio Público. Sí, hay antecedentes. Hay antecedentes, hay testimonio. Y bueno, con Diego Ortiz lo que hemos hecho en estos 2 años que llevamos, un poco más de 1 año haciendo este libro, ha sido tomar todo aquello que la Fiscalía no tomó y seguir por ahí. Por eso yo decía que me quiero juntar con el fiscal, porque tenemos muchos antecedentes de cómo funciona esta red fuera de Santiago. Tenemos antecedentes importantes, muy importantes. ¿No has podido conversar con el fiscal? Todavía no lo he hecho porque el libro sale en abril y tampoco quiero que la investigación empañe el libro. O sea, es muy delicado buscar el tiempo para ir de la mano, pero si hay algo que sí o sí vamos a hacer y lo tenemos claro, es entregarle los antecedentes a la Fiscalía antes de irnos a la imprenta, no solo de salud ¿Vas a pública. llamar por teléfono al tenista, al corredor, al deportista, al animador, al actor, a la modelo, al juez? Si me quieren o no me quieren contestar es su problema, pero a todos. Porque uno no puede culpar a alguien sin darle la posibilidad. Y ahí yo no estuve de acuerdo con la situación de Cristian de la Fuente en particular. Él debería haber tenido su derecho a réplica sin tanto escándalo. Porque finalmente quedó esta sensación como de que por no tener el derecho a réplica había desmentido la información cuando en realidad no era la información, era una parte específica. Y en tu libro, Yo vas a mencionar abiertamente a estos personajes. Voy a hablar con ellos, voy a evaluar, porque hay casos en los que está claro que se pueden mencionar y hay otros donde son terceros hablando de ello sin antecedentes específicos. Si a mí me hablan de una personalidad pública, que existen 2 que están en esa categoría hoy día, que tiene X cheque por X monto entregado a X persona y efectivamente en la revisión de los antecedentes bancarios existe el cheque, existe el monto y está firmado por quien dice, obviamente lo voy a mencionar, dándole la posibilidad de que se descargue. Claro. Pero si alguien dice, le tengo que llevar, no sé, unos Rolex a X persona, ahí yo creo que lo que hace falta es la investigación de la Fiscalía.
porque la Fiscalía tiene algo que yo no tengo, que es acceso a los imputados que están detenidos y que eventualmente podrían querer colaborar. Yo no tengo esa posibilidad, ellos sí. Entonces lo correcto es que la Fiscalía ahonde más también en esos casos, porque si tenemos personas del mundo judicial o del mundo político, del mundo del espectáculo, comprando... O del mismo Ministerio Público. También, o sea, claro, a eso me refería, Ministerio Público y jueces. La señora trabajaba ahí, vendía cosas ahí. O sea, lo mínimo es que sepamos quiénes son y que tengan algún tipo de castigo. Sí. ¿Te han llamado para saber si están dentro de tu libro, si forman parte de la investigación? No, yo creo que nadie ha llegado a eso porque si no estuvieran quedarían automáticamente expuestos. Yo tengo criterios, si alguien tiene duda o alguien quiere decirme algo, la gente que conoce mis investigaciones sabe que yo jamás voy a ir a inculpar a alguien solo porque sí. Jamás he tenido un proceso judicial en el que haya salido culpable de nada, por el contrario, tengo un expediente judicial intachable y he hecho no 10 ni 20, cientos de investigaciones delicadas. Entonces, concédame el derecho a la duda si alguien tiene algún problema o quiere saber algo, tanto como víctima como alguien que eventualmente podría haber estado involucrado en esto sin saberlo, y háblenme. ¿Sí? Mira, a mí más que, te lo digo como una opinión personal, pero más que los involucrados y perseguidos y el compromiso penal de Paribet y el compromiso o penal o moral de Tonka Tomisic, que es lo que evidentemente más llama la atención. Es más mediático, claro. Mediática. Realmente creo que todo es grave, pero lo que a mí me llama la atención como extremadamente grave es lo que tú nos dices respecto de que alguien en su desesperación te entrega las escuchas porque había casi un consenso de que esto que había que taparlo. Es que ¿sabes qué pasa? Mira, tratando de ser lo más rigurosa posible y sin mencionar nombres, no porque me crea la muerte ni quiera jugar con esto para nada. En el expediente están mencionados empresarios muy importantes, políticos muy trascendentes, entonces tampoco es tan difícil creer que nadie quiere llegar hasta la última arista de esto. No, yo no digo que sea imagínate difícil, pero es si el X juez efectivamente compró un Rolex o X senador efectivamente compró un collar con un brillante. ¿Eso lo vamos a saber? No lo sé porque depende del fiscal. Depende del fiscal Baeza, hasta dónde él va a llegar con esta investigación. Si se va a concentrar en los responsables del robo, de la internación y de la receptación, no va a llegar hasta allá. Lo que debería hacer para dar una señal de transparencia que tanto necesita este país con la justicia es llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. O sea, la receptación de artículos robados es un delito. Pero es un delito mucho menor en la escala de esta red. Totalmente, es lo que yo pienso. Totalmente. Y tiene que ser transparentada esa transacción. Pero por supuesto. Totalmente. Y ha habido casos también, bueno, a propósito de lo que hablamos recién. Veíamos ahí los cheques. ¿Cuántos cheques hay involucrados en todo este caso? Y no sé, está tapado ahí la serie, está tapada la cuenta. ¿Hay más de una cuenta? Mira, sí, son... en el caso de la investigación bancaria de Paribet son más de 13 cuentas. 13. Entre las personales y las de empresa. Son muchas cuentas. Son muchas cuentas. Y en las escuchas él dice, la plata en esta parte, esto en esta parte, porque este negocio lo tengo que mantener limpio, acá podemos hacer esto. De hecho, cuando habla de la internación de las platas negras de Brasil, que es una parte importante de las escuchas que él tiene, siempre es súper específico en dónde no pueden caer esas platas, incluyendo algunas cuentas de empresa de él, porque no las podía ensuciar. ¿Tú entraste a la solvencia económica de la pareja? La tengo muy clara. ¿Qué puedes decir de eso? Prefiero no decir nada porque me parece que es información más delicada, pero la tengo muy clara, porque además se investigan todas las cuentas de ambos. ¿Pero son solventes? Solo te puedo decir que mucho más solvente de lo que podría tenerlas yo, claro, pero ¿cómo se llama? ¿Hay espalda financiera? Eso te pregunto. Hay algunos problemas de caja para el nivel de gasto que ellos tienen. ¿Hubo momentos de eventualmente en los momentos en los que no pagan, más que por una frescura, es porque efectivamente es muy difícil cubrir cheques tan altos. Consideremos que hablamos de la época de la pandemia, del estallido social, una época en la que la gente como Tonka, que gran parte vive de la publicidad y de los eventos, qué extraño, no lo podía hacer en ese momento. Igual se pagaban los sueldos. De ella, al menos. Una cosa es una justificación, pero me refiero a que es un momento social y nacional difícil,
Para este nivel para este nivel de gasto se nota la carencia, o sea, hay cierto de efectivo en de algunos caja, momentos. ¿eso es lo que tú quieres decir? Sí, me llama la atención que yo no sé si es habitual o no, yo jamás, o sea, ni siquiera tengo cuenta en ese banco, pero me llama la atención que muchas veces cheques que no se podían pagar se den por disconformes de firma, cuando en realidad el motivo principal es falta de fondos en la cuenta. Yo creo que es como una manera de proteger la imagen de la animadora, ¿no? No protestarle un cheque por falta de fondos, que es un poco vergonzoso. Y muchas firmas disconformes. En algún minuto tiene 4 o 5 cheques dando vuelta por firma disconforme, en paralelo. ¿Tú dices que se firmaba disconforme de manera dolosa? No, yo creo que el banco lo hacía para no dejar en evidencia que no había fondos en la cuenta. Ah, por cuidado al cliente. Sí, aunque Estrella Dinamarca en una escucha dice que los famosos son los más ratas, así lo dice con sus palabras. ¿Quién lo dice, perdón? Estrella Dinamarca. Que los famosos siempre son los más ratas, dice, porque hacen este tipo de chamullos como de pasarte un cheque mal firmado, engrupirte para postergarte más tiempo los pagos, que son los más difíciles de cobrar. ¿Por qué tú no pagarías un cheque? ¿Porque te lo robaron o porque tienes firma disconforme? Mira, son los dos motivos. Hay un caso, no tiene que ver con Paribet, ni siquiera ocurre en Santiago, pero hay un caso donde se vende una joya robada en algún lugar de Chile a un muy alto precio y la persona que recibe la joya decide, se le da, porque es cliente habitual, la posibilidad de comprarla en 3 cuotas. Decide pagar la primera cuota y no pagar las otras 2. Entonces, cuando se le cobra la plata de las otras cuotas, dice, vayan a la PDI y denuncien. díganme que me quedé con su joya. Ladrón que le roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Claro, ladrón que le roba a ladrón. Claro, porque se aplica el Y bueno, y no se la pueden cobrar y se la terminan cobrando al vendedor que hace la transacción, que no es el líder de la red, es un empleado. ¿Cómo vas a reclamar que te paguen una joya que es robada? O sea... Te van a pedir inmediatamente algún documento de... Entonces, claro, aquí, bueno, es que nos estamos moviendo en un mundo donde hay vínculos con conductas mafiosas, o sea, ya tienes que tener una conducta mafiosa para querer comprar algo robado. Ahora, sabiendo. ¿las joyas robadas siempre venían del exterior o había la mayor parte de las veces, pero no siempre, porque, por ejemplo, yo les contaba cuando llegué que me dio mucha pena el caso de estos joyeros de Santiago Centro que han tenido que ir cerrando su joyería o que venden muy poco porque los asaltaban ellos mismos, los mandaban a asaltar y traían con dificultad sus cosas de los containers de Tailandia o de la India con estas joyas que estaban como de moda, qué sé yo, de plata la mayoría y con algunas piedras semipreciosas, casi nunca preciosas, claro, o de oro de menor calidad y después iban y se las robaban todas, o sea... también hay un nivel de impunidad en eso, ¿no? Estrella Dinamarca falsificó un autorrobo. ¿Cómo? O sea, inventó un autorrobo. ¿Ya? Porque en algún minuto ella, como todos los joyeros de este país, tienen que justificar el oro o las piedras o cualquier metal que tengan. Tú tienes una especie de boleta de declaración donde tú le dices a Impuestos Internos, acabo de comprar, no sé, 200 gramos de oro de tal proveedor, de tal parte, llegó a Chile de tal manera, haces todo el seguimiento, ¿no? Y eso lo cotejan con Policía Internacional y uno dice, perfecto, esta señora compró 200 gramos de oro, aquí están pagados los impuestos, de aquí viene, es legal, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que importar joyas de Venezuela es ilegal, importar joyas de Rusia en varios momentos, según el tipo de piedra, digamos, y África tiene restricciones, varios países africanos tienen restricciones, sobre todo sobre los diamantes, algunas esmeraldas también en Latinoamérica, etcétera. Entonces, esas joyas se van importando, o esas piedras, o ese metal se va importando, y cuando no hay manera de justificarlo, en un minuto ella tiene que justificar una cantidad de material para joyería, y no lo puede hacer. Entonces se dice que se curiosamente, no, le entraron a robar a ella y a 2 negocios más en Santiago Centro, y se llevan una caja fuerte que queda botada media cuadra más allá, abierta, le roban al vecino, le roban al del otro lado, y ella dice, pucha, justo donde me robaron, entre otras cosas, me roban las papeletas que tengo que llenar para justificar el material. Y con ese material, ella abre una joyería en el Barrio Alto, teniendo justificado ese material, porque se lo perdonan, porque le dicen, bueno,
Es evidente que le robaron, vimos cómo les abrieron, les rompieron todo, etcétera. No le podemos pedir más, pero es primera y última vez que lo hace. Pero en esa primera y última vez, gran cantidad de material ella lo logra, entre comillas, Quiero preguntarte, una pregunta, voy a ponerle un pelo más a esta sopa. No más, por favor, porque ya vi la cantidad de cosas que ha dicho la Laura. El monólogo ha estado largo. No, porque manejas mucha información y me imagino que tu trabajo Estoy muy es valioso. entretenida y feliz de estar acá. ¿Hay joyeros de renombre involucrados? ¿Qué tienes alguna preocupación? Si por involucrado entendemos que son mencionados como compradores, pero que no se especifica el punto de poder decir con certeza que lo están, sí. Te lo pregunto porque vivimos en Chile asaltos muy violentos a joyerías de manera muy seguida. Ustedes recuerdan, estoy solamente uniendo... Sí. Yo no tengo nada de información, tú eres la entendida acá, solamente te pregunto desde lo que uno puede conectar, ¿no? Vivimos asaltos con overoles blancos, entrando, rompiendo Vitrinas, todo, llevándose todo lo que pillan a mano, claro. Y que pasaron, digamos, de manera muy seguida. El mismo Cristian de la Fuente también sufre un robo en algún momento, una encerrona. Entonces, claro, tenemos esta idea de que hay lanzas internacionales y hay una internación de joyas robadas, pero uno se pregunta, como la señora Dinamarca se hizo la que le robaron, no sé, te pregunto, si hay situaciones domésticas con joyeros o joyerías que podrían estar también involucradas acá. ¿Dónde van esas joyas robadas? Yo te puedo decir que de los joyeros con los que yo conversé, hay 2 que son conocidos y que son víctimas de robos inentendibles, porque una cosa es que te asalten la vitrina de un mall, de una joyería X día, cualquier día que tú vayas vas a encontrar joyas de valor en la vitrina, y otra cosa es saber el día que le llega la mercancía a un joyero y que le roben ese mismo día. Eso ya es un poco más intrincado, ahí ya hay un dato, claro. Y además, ¿qué te decían ellos? En la carpeta se mencionan un par de joyeros también, pero no con la suficiente fortaleza de pruebas, y ahí es nuevamente donde falta una investigación acuciosa de la Fiscalía para llegar a determinar si esos joyeros de renombre estaban o no involucrados en esto. Porque en el caso de Cristian de la Fuente, él dice, yo le dejé relojes al señor Goñi, un joyero de tradición, perdón, un joyero de tradición, yo le dejo a él en consignación 2 relojes y él me entrega cheques de Tonka Tomicic. Señor Goñi no es un joyero cualquiera, tiene historia. Es un joyero conocido. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué él tenía los cheques? O sea, pareciera que acá hay una suerte como Yo creo que lo complicado para Tonka de explicar, no creo que lo tenga que hacer jurídicamente, insisto, porque hasta ahora no veo la voluntad de llegar a eso, pero lo complicado de explicar, una de las cosas complicadas de explicar va a ser por qué ella fue y entregó cheques de puño y letra en algunas ocasiones, varias de ellas. Ella dice que hay ocasiones donde ella le pasa los cheques a Paribet y Paribet llega con los cheques, pero hay otras ocasiones donde ella cursa los cheques. Y ahora que hay gente que está hablando... ¿Los cursa, páguese a la orden de tal persona? ¿Cómo te lo...? Claro. O sea, ¿qué le pongo? O sea, no solamente son estos cheques, hay más documentos. No, son muchos más cheques que estos 4. Y hay cheques, yo les decía hace un rato, hay un cheque que es por más de 100 millones de pesos. Hay muchos más cheques. Perdón, hay un cheque de Tonka Tomicic, pues más de 100 millones de pesos. ¿Y a la orden de quién? No te lo puedo decir. Parte del libro y de pero la investigación. hay cheques por montos más altos. ¿Y hay cheques cobrados? Hay varios cheques cobrados. Y hay cheques recuperados también. Porque llega un momento en el que se empieza a hablar de que los están escuchando telefónicamente, etcétera, y Paribet empieza a tener la precaución de rescatar los cheques. Entonces, por eso hace esperar para pagarlos. Y porque si tú vas siguiendo el relato de los hechos que impecablemente hace la policía con la fiscalía, te das cuenta que hay un momento en el que lo más importante no es seguir comprando, sino ir recuperando cheques y consiguiendo documentos para justificar las joyas que ya han sido... Es el trabajo del ratoncito. Claro. ¿Estos 4 cheques no logró recuperarlo?
¿O hay más cheques? Porque hay más cheques, hay más cheques. Pero es que lo que ahora... pasa es que al levantar el secreto bancario tú tienes la posibilidad de ver las transacciones independiente de que los cheques no estén en tu mano. Tú puedes saber quién lo cobró, cuánto lo cobró y ya puedes hacer la ruta de los cheques. Hay una cosa que no me queda, o sea, que no hace mucho sentido y que quisiera saber la opinión de ustedes. O sea, si yo soy consciente de que estoy en una situación oscura o estoy participando de actos que no son legales o que están, digamos, penados por la ley y he sido advertido de eso, o más o menos, todos sabemos que comprar algo que es robado o comprar algo sin su documento puede ser la génesis de un delito. ¿Cómo yo voy a entregar documentos con mi nombre? Eso es lo que a mí me... O sea, ¿cómo una persona va a participar de actos de este tipo entregando documentos de tu cuenta corriente? O sea, es que eso no me cuadra. Es que yo creo que convengamos que si hay algo en lo que coincidimos muchos es en la poca inteligencia con la que Tonka y Paribet se han movido en relación a este caso. Y no solo ellos, sino varios de los imputados o de los no imputados e involucrados. Porque ¿poca inteligencia o ser demasiado desafiante? Sabes que yo tengo dudas con respecto a eso. Considero que después de saber que te están escuchando y seguir actuando de la misma manera, ahí hay una cierta sensación de impunidad. Porque no te importa, porque finalmente crees que no va a llegar a ningún lado. Ahora, si tú entiendes que muchas de estas joyas, una parte importante de esta joya, ha caído en manos de personas que probablemente ni siquiera sabían lo que estaban recibiendo, algunos de ellos de regalo, te das cuenta que a nadie le conviene llegar hasta el final, porque sea como sea, se van a salpicar personas que sin haber comprado directamente, por un cumpleaños recibieron un par de lo que sea. Claro. ¿Cómo te va a llegar? Y de repente ves que, no sé, el empresario más, o uno de los más importantes, o el político de renombre con varias reelecciones, tiene un algo que no sabe que lo recibió. O sea, si a ti te llegan de regalo de cumpleaños con un anillito, una cadenita, unas colleras, una pulsera, uno lo recibe y dice gracias. En ese mundo de gente con tanto poder adquisitivo, si es de oro o tiene una piedra, no debe ser tan sorprendente. Uno da las gracias igual y listo. Entonces, después de enterarte que esa pulsera, que ese anillo, que esas colleras, que esos collares son robados, es heavy. Y tú no tuviste que ver en el delito, pero te salpicó igual. Ahora, hay gente que también le compró probablemente a Estrella Dinamarca y que no sabe que estas cosas eran robadas. ¿Eso es distinto? ¿Vas a tener otra figura? Claro, porque para que se concrete el delito de receptación de especies robadas, tú tienes que saber lo que recibiste. Tienes que saber que es robado. Hay varios yo temas. pasé por la joyería de Santo Domingo, Estrella Dinamarca, y me gustó un anillo y lo compré, es distinto. Y después resulta que ese anillo se lo habían robado a un joyero de media cuadra más allá, yo no tengo cómo saberlo, yo no sabía un delito. De hecho, yo he comprado cosas para regalar, de plata, por supuesto. Sí, he comprado ahí en Santo Domingo una cadenita para mis hijas o para un sobrina, un anillito. Capaz que mañana esa especie haya sido robada de otro joyero y yo no tenía cómo saberlo. Ahora, porque lo compré con boleta y lo compré fíjate legalmente. que el otro día, mira, me pasó una cosa, vamos a ir a un corte, pero déjame cortar esto cortito. Fui a buscar las joyas para la gala a una joyería muy conocida, qué sé yo. Entonces, viene estábamos conversando con la persona y me dice, mira, me trajeron esto. Y me muestra un prendedor gigante, pero gigante, una cosa, la reina Isabel II. O sea, me dice, me lo dejó una señora diciendo que es de su mamá y que están pasando momentos complicados, qué sé yo. Entonces, quiere que pero yo no lo quiero aceptar, porque no sé. La señora dice que es de la mamá, de la década de los 40, del 30. Me dijo, hay una forma, en todo caso, parece, conversando ahí, no sé si será así o no, que se firma un documento donde la persona... Tú te haces responsable. Claro, la persona que te entrega esto, ya, yo le entrego por el valor. Claro. No, te hace responsable de que tú me estás diciendo que es de tu mamá, claro, no sé qué, que no es... Ya, más que el claro, para que te exime de culpa a ti. Ya. ¿Ah? Pero de todas maneras me dijo la persona que... Porque esta joyera es muy prestigiosa y es muy cuidadosa y
Entonces me dijo, yo no quiero problemas de ni un tipo, entonces prefiero no recibir nada en Creo que es muy consignación. inteligente lo que hizo. Ni nada. Sobre todo en este momento tan delicado. No ahora. Pero esto está... Lo que te quiero decir es que el caso está salpicando al negocio de la joyería. Mira, totalmente. Vamos a ir a una pausa. Qué pena, porque o sea, igual que el de los anticuarios, que es algo tan noble, el de los joyeros también, son oficios que no tendrían por qué verse salpicados. Pero han logrado permear la preocupación de las personas que participan de este negocio en forma legal. Tienen más datos, entiendo que vienen más publicaciones en Interferencia. Hágase socio Interferencia. Periodismo independiente, y vamos a incorporar al resto del panel para hablar un poco también de la carrera de la animadora. Tonka Tomisic, nos guste o no, desde a lo mejor mi opinión, yo creo que es una de las mejores animadoras del país. Ha tenido una carrera en estricto rigor profesional impecable y uno dice, bueno, esto la va a dañar o puede reponerse o el público perdona o ella va a salir airiosa. Bueno, esa discusión también es legítima tenerla. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta.